¡Tachán! vaya. ¡Tachán! Venga, perfecto, pues ya estamos en directo. ¿Qué tal, Greta? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días desde Argentina, buenos medios días para ustedes que están Vale. del otro lado. Bueno, El gracias charco. desde el otro lado del charco grande, el charco muy grande. Gracias a los que se vayan conectando. Gracias, Nuria, por la invitación. La verdad, para mí, cualquier espacio en el que pueda dar difusión de lo que tiene que ver con peluquería felina, lo agradezco un montonazo. Es No importante. sé cómo están las cosas con la pelu felina en España. En Bueno, Argentina, hablaremos. sí, en Argentina venimos, bueno, para quienes hacemos peluquería felina y arrancamos con poquitos gatos, vemos que nada, que hay posibilidades, que va creciendo la cosa, cada vez se abren más espacios en veterinarias que son cat friendly, lo que es un golazo, porque eso nos da la pauta de que los gatos, que antes era ese animal que vivía en la casa, se iba por los techos, volvía todo hecho bolsa, mordido, Pero y moría Greta, vamos a joven. hacer una cosa. Vamos a introducir Sí. primero el tema, si te parece. Bien. Lo que vamos a hacer hoy, básicamente, es, ahora mismo los gatos aún no están a punto de llegar, ¿vale? Y vamos a hacer una introducción. Como sabéis, en Blog Groomer hacemos tanto peluquería canina como felina. Y os presento a Greta. Greta es una persona que ha trabajado con Beatriz Joffre, Luciano Ribeiro y ha trabajado mucho en criadores. Y gracias a ellos he aprendido mucho, ¿verdad? Sí, exactamente. Con Beatriz y con Luciano tomé clases, no trabajé con ellos, pero bueno, fueron mis maestros, lo siguen siendo. Y sí, parte de mi aprendizaje fue tomando clases y bueno, siendo este un oficio, una parte también importante fue trabajar con distintos criadores de razas que te van contando, te van marcando el ritmo y también muchas veces como conocen de otras razas te van tirando información sobre otras razas, te dicen, mira, fíjate esto. Como dato, yo nunca había trabajado con Devon Rex, que son los gatos de rubitos, y este año comencé a trabajar con un criador que, nada, amorosamente, yo llegué y le dije, digo, bueno, yo nunca trabajé con esta raza, nada, y él amorosamente no solo me cuenta del pelo, sino que también te van bajando información sobre características, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estructura, cómo tiene que ser el pelo, cómo tiene que ser el cuerpo. Y eso es información que a mí me ayuda al momento de tener que trabajar el gato y decir, bueno, ¿qué tengo que lograr, no? Y eso después uno lo traslada al trabajo cotidiano, porque no es que gato show, gato compañía, si bien los trabajos son diferentes, uno tiene que arribar digamos, a resultados similares. Porque realmente perdonadme la de esto, pero estoy aquí mirando si veo el directo, porque precisamente por eso lo estamos haciendo en directo, para tenerlo en directo, pero no lo acabo de ver, entonces voy a mirar un Mire segundo. tranquila, mire Sí, tranquila. porque si no, a ver, porque yo le he programado todo, pero es esto, las cosas de la programación, que a veces lo programas y Sorpresa. después no lo ves. Pero sí. También me Es todo un gustaría que misterio, mientras sí. nos comentaras un poco, porque sí es verdad que vamos a hacer el cepillado y no vamos a hacer el baño, pero por una razón que Exacto. me gustaría que la contaras, porque es muy importante esta razón. Muy Cuenta, bien. cuenta. Dale, vamos contando. A diferencia de los perros, que no suelen tener demasiado conflicto en su grupo con el tema de los baños, si bien modifica un poco el olor, no hay grandes trifulcas. Los gatos muchas veces al ser bañados pierden un poco de su registro olfativo para el resto de los gatos de la casa. Y en el caso puntual de estos gatos, si bien ambos gatos por separado son dos ragdolls divinos, ambos gatos por separado venían acostumbrados a una dinámica de baño, secado, cepillado. Cuando comenzaron a vivir juntos, la primera vez que vienen acá a peluquería, los regresan, los dejan, los vienen a buscar, los llevan a la casa y me comenta la familia que los tuvieron que mantener separados 2 días porque literalmente se desconocían y se bufaban, se peleaban.
Entonces, con estos gatos, a partir de ese momento, lo que hacemos es una higiene, hacemos higiene, pero sin pasar por shampoo. Estos gatos no se mojan. Si bien se trabaja para que se acostumbren, para que no pierdan el hábito del contacto con el agua, que eso es algo importante para cuando el gato es viejito, cuando el gato es geronte, que tal vez no llega a acicalarse completo y la zona anal no se la llega a limpiar y empieza a quedar caca pegada. Yo sigo pasando siempre que vienen por la zona genital y anal una toalla humedecida para que ellos digan, ah, esto es agua. Y no pase que nos olvidemos a los 10 años queramos hacer eso y el gato se estrese porque desconoce. Y el resto del trabajo que yo hago con ellos es un trabajo de higiene en seco. Vale. Corto uñas, limpio ojos, limpio oídos, remuevo pelo muerto. Ahora en Argentina estamos entrando a la primavera, empezó hace poquito. Es la época en la que todos los animales empiezan a desflanarse naturalmente, entonces ayudamos al proceso con distintas herramientas y conservamos el hábito también para el animal del contacto físico y el contacto con objetos que no tengan que ver con la mano de su tutor. Entonces, bueno, de hecho, por eso me ha parecido muy interesante hacer este vídeo, porque hay muchísima gente que le da mucho miedo al baño en los gatos y consideran que les estresa y que no pueden hacerlo. Entonces, yo he pensado que tu manera es una manera muy gato-friendly, ¿no? Y lo que hace es ayudar que al gato no tenga ese miedo y que todas las personas que por lo que sea su gato no tolera o el baño o el secado o los dos, que puedan tenerlo en buenas condiciones. A mí lo que me gustaría también es hablar de, porque estos gatos son gatos de pelo largo, o sea, son gatos que deberían, entre comillas, bañarse, ¿sí? Sí, lo ideal sería poder bañarlos. Muy bien. Mi ideal sería poder bañarlos, porque aparte son gatos que no tienen problema con el baño y con el secado. No es que son gatos que per se la pasan mal. Entonces yo digo, bueno, la pasan mal, encima se pelean, resto, y digo, no. No, son gatos que yo los he bañado y la verdad se quedan muy tranquilos. Pero bueno, a ver, con los gatos el trabajo, bueno, con los perros también debe ser así, pero volvemos a lo mismo. Los perros tienen otra dinámica de funcionamiento en la vida que no corresponde a su estado natural o a lo que sería un perro primitivo. Muy bien. Los perros llevan muchos años de convivir con nosotros, entonces la verdad se han amalgamado muy bien a nuestra vida y hay situaciones que para ellos son habituales. Los gatos, por ahora, yo siempre digo por ahora, porque los perros seguramente al principio tampoco eran muy amigos de que uno los bañe, los seque, los peine, pero ahora todas las familias reciben un perro y al tiempito están queriendo bañarlo en la casa y están queriendo secarlo. Entonces los animales, los perros, vienen con un registro. Con los gatos eso no pasa. Nadie quiere bañar un gato. Exacto. Es que tú al perro y al gato, al perro lo subes al sofá si está limpio, el gato sube sí o sí. Exacto. ¿No? Sí. Porque no puedes decirle a un gato que no suba, realmente. Claro, y aparte que históricamente el vínculo con el gato ha sido un poco más distante en lo referido al contacto físico. Uno al perro lo agarra, lo besa, lo abraza. Uno va por la calle, ve un perro, se agacha, lo llama, le dice, vení. Y si el perro se acerca y te lengüetea, uno es feliz. Uno ve un gato y dice, ¡ay, qué lindo gato! Nadie va y quiere agarrar un gato. Y eso se traslada a la convivencia. Hoy en día esto está cambiando, pero hace 10 años atrás la convivencia del gato en la casa era una convivencia súper marcada por la pauta del gato. Sí, este es mi lugar, no me vengas a invadir. Y estaba también muy signada por el temor del dueño que decía, yo al gato no lo toco porque no le gusta. Entonces se daba una relación en la que el gato se mantenía en su lugar y el tutor se mantenía en el suyo. Hoy en día volvemos a lo mismo, eso está cambiando, de a poco. Yo creo que en unos años va a ser muchísimo más natural que uno tenga un gato pequeño y desde pequeño quiera bañarlo, entonces lo habitúe. ¿Sí? La habituación, los gatos no es que le tienen fobia al agua per se. Los gatos le tienen fobia al agua y al secado porque desconocen. Yo que trabajo con criadores, que les hago mantenimiento de su criadero y demás, las crías chiquitas se acostumbran a el ruido del secador
Es más, de hecho, yo muchas veces termino de laburar y quien se ocupa de la higiene del lugar, del criadero, está aspirando y los gatitos están corriendo alrededor del aspirador y no les importa. Pero ¿qué pasa? Se criaron con ese sonido desde que son bebés, desde que son muy pequeños. Se criaron en ambientes donde un secador de pelo no es algo amenazante porque está ahí desde que nacieron. Con los gatos hay que trabajar eso. Si uno trabaja con un gato cachorro, habituación, el gato no tiene problema con el agua. El gato no tiene problema con el secado. Pero hay que acostumbrarlo de chiquito y luego hay que ser constante con el trabajo. ¿Sí? Eso es lo más difícil. Para ti y para el dueño, que los dueños también empiezan muy bien y después a veces derrapan. Pero bueno, como todo el mundo, porque todos tenemos un montón de trabajo y no vamos a buscar culpables, pero te iba a decir, hay otra cosa que hemos hablado y que hablamos con otra persona que también es especialista en el comportamiento del gato y que nos decía, y me gustaría, porque ver, ahora esta charla es introductoria, después haremos, cuando lleguen los gatos, pues haremos ya el directo, os enseñaremos las herramientas y os enseñaremos realmente cómo trabajar con los gatos. Pero me gustaría también que nos contaras, porque tú de hecho eres propietaria o tutora de gatos y de perros. Tú, esa relación, el gato no puede oler el perro, este tipo de cosas, ¿cómo la ves tú? A ver, yo tengo una gata que tiene 12 años, se llama Eva. Eva llegó a casa luego de un caniche que murió hace un año, Simón, perdón, Simón no, se me va, Morgan era tuerto, así que tuvo nombre de pirata tuerto. Yo primero adopté a Morgan con 4 años y me daba cosa que Morgan estaba solo, entonces llegó Eva. Eva llegó con 30 días. Eva era una laucha sacada de un contenedor de basura. Y Eva hizo una simbiosis bárbara con Morgan. Eran equipo. Eva, que es vieja, o sea, ya es una gata adulta mayor para lo que es la edad de un gato, interacciona con perros que son sociables y que no son invasivos. ¿Sí? Domingo, que llegó hace más o menos 3 años a casa, también, de 40 días, otra laucha, llegó a una veterinaria. Domingo se ha criado con perros propios, con perros que vienen a la peluquería, con perros que vienen a quedarse en casa por guardería, y tienen la misma pauta. Si el perro se acerca bien, y no se acerca corriendo, y no lo cabecea, Domingo desde el día 0 está con ese perro. De hecho, yo hago peluquería acá, y acá puedo tener un perro, y Domingo se sube a la mesa, y el perro generalmente se queda como descolocado, como diciendo, ¿qué hace esto acá? Porque aparte la mayoría de los perros con los que yo laburo son perros que no conviven con gatos. Entonces, no saben mucho cómo relacionarse, no les pasa mal. La convivencia se puede lograr. Cuesta más cuando vos tenés que incorporar un gato adulto a una familia, porque ahí depende mucho de cómo se acerca el perro al gato. ¿Sí? El gato naturalmente, ante algo nuevo, se va a querer resguardar. El gato el gato ha vivido todo lo que ha vivido, rajando de cualquier conflicto, lo que me parece respetable. El perro se acerca, te mueve la cola, el gato es como más autoválido en lo que tiene que ver con su alimentación y demás. El perro eso lo ha perdido. El perro en tantos años de convivencia con el humano ha perdido su capacidad de cazar. Bueno, de hecho, algunas razas lo pueden tener más a flor de piel. Sí, ¿qué otras? Pero tirame un bulldog francés en el medio de la montaña. Te voy a confesar una cosa. Este lunes o martes, no me acuerdo, estaba yendo a trabajar y la gente debió pensar que estaba loca. ¿Sabes por qué? Porque en esto que te buscan, bueno, en las redes sociales, me salía un vídeo de gatos que traían ratones a sus dueños. Eso es un comportamiento de gato total. Es que ellos lo que hacen es te traen el ratón, toma porque tú no sabes cazar y necesitas comer más que yo. Y te lo traen vivo.
de considerarte, acá diríamos, un boludo que no sabe proveerte de su alimentación. Y Exacto. bueno, pasa eso. Hay un libro que se llama Miau, de un autor argentino que habla sobre gatos, que a mí algunas cosas bien, me van y otras cosas, bueno, me parecieron medio un bolazo. Pero en un momento da un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces decía, si uno se va al campo, lleva un perro y un gato, los deja afuera de la casa, el perro se va a quedar 1 o 2 días dando vueltas alrededor de la vivienda, llorando, tratando de entrar, atado a esa casa y atado a ese humano que es como su proveedor de todo. El gato va a Se estar un va. rato así como agazapado y en algún momento va a mirar así y va a decir, ¡upa! Pajarito. Y el gato va a proveerse de su alimento. Eso es lo maravilloso que tiene el gato en diferencia con el perro. Esa es la independencia, no independencia emocional. Muchas veces se habla del gato como, no, el gato es súper cariñoso. Sí, pero es Pero, que la no, cuestión es que les trae la comida porque lo aprecia, porque el gato, para demostrarte que te aprecia, te trae esas cosas. Ya sé que a muchos les puede parecer asqueroso, de hecho me encantaba y estaba riéndome sola del grito de la gente, porque claro, le traía un ratón y la señora tenía el susto de la vida. Bueno, a mí los ratones no me dan miedo. Y entonces, ¿qué claro, pasa? Que claro, es como bueno, me hacía morir de la risa en el sentido de que la gente se lo toma mal, pero de hecho es que tu gato te está diciendo te quiero mucho y quiero que estés bien y que comas, ¿sabes? no, yo creo que la gente también lo toma mal porque es ver a su animal de compañía en una versión que nadie quiere ver. Nadie quiere Bueno, ver a sí, su sí. animal de compañía como un asesino de otra especie, ¿no? A ver, Pero, pero a ver, quien tiene serpientes se le tiene que dar pinkies, o sea, ratones pequeños para que se los coma. claro, Quien, pero bueno, esa es como toda otra discusión que hay y que uno muchas veces, a ver, voy a dar un ejemplo. Una de mis hermanas vivía en Bariloche, es un lugar al sur en Argentina, y ellos tenían a Tarzán. Tarzán era un mix de siberiano con ovejero. Tarzán era el perro más bueno del mundo. Era enorme, era hermoso, era duro como una roca. Tarzán, los nenes le decían tipo pollo, y Tarzán se tiraba panza arriba con las patas abiertas. Tarzán se iba a tocar, era un copado. Un día fueron de Bariloche a la casa de unos amigos que viven en un lugar que se llama Bahía Blanca, ellos tenían ovejas. Cuando estaban llegando con la camioneta, Tarzán se tiró de la camioneta, se metió en el medio de la majada y salió con una oveja agarrada del cogote. ¿Sí? Mató ahí a una va. oveja. Y ellos dijeron, Tarzán, tipo pollo, ese Tarzán, ese Tarzán tenía eso El en un lugar instinto. guardado como recurso. Hay otros perros que realmente lo han perdido. Yo creo que todas las razas como de diseño, Bulldog francés, Pug, todas las razas chiquititas de compañía, de sillón, pero yo que convivo con una Westie, y algunas veces me traen Westies acá para peluquería, yo me pongo a observarlos, los Westies básicamente son cazadores de zorros, y si bien acá en Buenos Aires no hay zorros, hay algo en el ADN de la memoria del animal que hace que se coordinen. A mí hace unas semanas atrás me trajeron dos hermanos, dos Westies, un macho y una hembra, y en un momento estaban bueno, yo tengo el comedor de casa que es muy grande, estuvo en esquina, y estaba Domingo, que se había subido arriba del sillón, Domingo es el gato, y los estaba mirando muy seriamente, y estos dos huestes se pararon juntos, se miraron, y cada uno salió hacia un lado diferente, y rodearon el sillón para llegar a Domingo. Yo dije, ¿en qué momento se pusieron de acuerdo para no salir los dos para allá, uno para atrás, uno para arriba? ¿En qué momento hicieron este movimiento de encerrar el sillón para, entre comillas, cazar a mi gato? Porque en la posición que Domingo estaba, podía rajar para cualquier lado, pero rodeándolo ellos, y aparte lo hicieron como muy rápido, fue, vamos, tú. Yo me quedé maravillada.
pero no lo veo tanto en perros como en gatos. En gatos, la casa está. Y eso, ¿sí? Saber que nosotros, y acá engancha, ¿no? Nosotros tenemos que saber cuando trabajamos con un gato que estamos laburando con un animal que es cazador. Es una presa, ¿sí? También es una presa el gato. Pero es un animal que como presa y como cazador está todo el tiempo escaneando lo que hay alrededor. Yo tengo un animal, un gato, sobre mi mesa de trabajo y el gato va a estar atento a todo lo que hay en torno. Bueno, y oliendo sobre todo, ¿no? También. Oliendo, mirando. La vista del gato es maravillosa. Y Sí, creo que están llamando ya a Greta para el tema de los gatos. Sí, 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 no, tranquila. bloquea. Espera, que le he quitado un segundo y no os preocupéis. Uy, espera. Vale, perfecto. Pues ya sabéis, ha ido a buscar ahora mismo a los gatos y ahora empezaremos con la segunda parte del vídeo, que es la de la peluquería felina. Recordad que no vamos a bañar los gatos y que lo que queremos es que aprendáis a cepillarlos, que aprendáis a realmente a mantener al perro y al gato, porque realmente se aplican las mismas técnicas, ¿eh? Lo único que varía es cómo tratas al animal, porque un gato, como ya veníamos explicando, un gato realmente tiene un instinto mucho más natural que el perro ya está como mucho más socializado y lo tenemos como más conocido, porque realmente hay muchas personas en el mundo de la peluquería canina que no hacen gatos, pero que con los conocimientos de perro podrían, con un poco más de formación sobre los gatos, evidentemente, podrían hacer el trabajo de peluquería felina. Pero, obvio, el gato hay que aprender sobre su carácter, sobre cómo son, el comportamiento, cómo leerlos, porque es muy importante el anticipar su comportamiento, si le está gustando lo que haces, si no. No es tanto relajarte y cepillar al perro, que es lo que hacemos la mayoría, como coger y estar siempre permanente alerta de analizar al gato antes de que pueda pasar algo. Entonces, bueno, por eso he pensado que este directo podía ser muy interesante para todas las personas que tenéis gatos en casa y que no podéis o no queréis bañarlos, pero sí que queréis hacerles un buen mantenimiento. Y por esto estamos hoy aquí en directo. Y bueno, pues agradeceros a todos los que estáis mirando este vídeo y esperando a Greta que vuelva. También os diré otra cosa que no se ve, pero ella lo ha puesto antes y quiero que quede constancia. La mesa que veis es una mesa que utiliza tanto para perros como para gatos y le ha puesto encima de la mesa una toalla para que el gato no resbale. Precisamente porque el gato es un animal con un instinto, no querrá estar en una zona que resbala o que siente que es insegura. Por lo tanto, ha puesto algo para que no resbale y para que desde el minuto 1 el gato se sienta un poco en seguridad. Además, es un sitio donde están acostumbrados a que les hagan esta peluquería, con lo cual el gato ya está familiarizado con los animales que hay alrededor suyo, que hay otros gatos y hay como mínimo un perro que está alrededor de la mesa y que también conoce. ¿Qué tal? Yo mientras estaba explicando tu truco de ponerle la toalla. Sí, esto, te escuché. Esto básicamente es para que el animal, a ver, hay dos funciones. Una, si bien esta mesa tiene una goma, o sea, eso evita que el animal esté como patinándose, sí. Yo lo ayudo con esto para que tenga más estabilidad. Y también, si quieren usar feromonas o algo de aromaterapia, también pueden tirar feromonas en esta toalla. ¿Está bien? Bueno, yo había quedado en esto de que el gato siempre está alerta. Exacto. Eso lo tienen que tener presente, porque tal vez el gato está súper tranquilo en la mesa de peluquería y voló una pelusa y el gato vio esa pelusa y dijo, necesito cazar esa pelusa y dispara. Se baja de la mesa para cazar esa pelusa. Mira.
este es domingo. Que bueno, a ver que le digo domingo. Domingo. Hola, ¿qué tal, Morocho? Por eso también yo insisto mucho con esto de que los gatos se tienen que hacer solos. ¿Qué tal? Los gatos se tienen que hacer solos. O al menos estar en un espacio separado de otros animales. Yo muchas veces veo en peluquería que hay un gato, 3 perros, en un mismo espacio. Amplio, pero en un mismo espacio. Y yo lo que pienso es que ese gato no se asuste por algo o no distraiga su atención con algo, porque ese gato lo que va a hacer es bajarse de la mesa y puede generar una trifulca con todos los otros animales, porque el animal se va a bajar corriendo esa pelusa y el perro que está allá va a ladrar y el otro perro va a empezar a tirar y el gato se va a asustar. Entonces, recomendación de siempre, cuando laburen con gatos en peluquerías, que aparte hay un montón de cuestiones que uno no puede controlar. Uno no puede controlar que el otro prenda un secador, que el otro prenda una turbina, que el perro ayer empiece a ladrar, que alguien entre, que haya un bocinazo en la calle. Traten de trabajar solos con un gato. O al menos... Y oye una cosa. Sí. Y porque hablando con otro vídeo que tenemos en el canal, que es de una especialista en comportamiento felino, también nos decía que lo importante es, pero ella es de Colombia, de la Universidad de Colombia, da clases en la Universidad de Colombia, nos decía que cuando tú haces a un perro y después tienes que hacer un gato, primero que lo hagas solo y después que lo importante es que no haya olor de perro en los utensilios que estás utilizando. ¿Tú esto también tienes como una doble...? Yo tengo un juego de herramientas para gatos, un juego de herramientas para perros. Hasta por cuestiones de contagio de cosas, de higiene, ¿sí? Entonces, igual, bueno, el tema del registro olfativo es bastante complicado de manejar en nuestro trabajo, porque si yo vengo yo trabajo en forma privada, yo trabajo independiente particular, a domicilio. Pero ponerle que yo trabajo en un negocio, en una peluquería. Hago perro, me traen un gato. Yo puedo cambiar, yo puedo tirar aromaterapia, puedo tirar feromonas, puedo cambiar, pero yo tengo olor también. Mi ropa tiene olor a perro. Mi piel está impregnada de ese olor. Ahí ya es como, digamos, comercialmente, es más complicado de manejar. Porque si no se tiene que disponer de un día, que eso yo generalmente es lo que recomiendo para quien quiere empezar a hacer gatos, que disponga de una mañana para tomar gatitos. Lunes a la mañana hago peluquería de gatitos. Y el resto de la semana hago perros. Y me tomo el tiempo. Claro, porque aparte también hay un montón de contingencias. Fíjate, hoy estos gatos estaban citados a las 10 de la mañana. La familia tuvo una contingencia, no lo pudo traer. Bueno, nada, no hay problema, yo estoy en casa, venite 20 minutos más tarde. Pero en un pet o en una peluquería, donde yo tengo una agenda tiki, 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 20 minutos tarde implica que yo tengo que suspender el turno o se me puede cruzar un gato con un perro. Ojo, si es un perro tranquilo, el gato no lo registra. Hay como una distancia que el gato puede mantener sin que se ponga complicada la cosa, pero te toca un perro esto de y el perro del gato claro, el gato ya se va a poner sacarme esto de acá. Te toca estos perros que ladran todo el tiempo y el gato se va a sentir mal. ¿Sí? Claro. Yo sé que es complicado. Bueno, quienes trabajan con gatos saben que el manejo con otras especies y hasta con la misma especie, yo no combino en una peluquería 2 gatos que no se conocen. No lo hago. Acá vinieron estos 2 gatos que conviven. Yo no tomaría un tercer gato y que tenga que estar en espera mientras yo hago estos otros 2 gatos. Pero, por ejemplo, tu gato está aquí. Ellos ya están acostumbrados a tu gato, ¿no? Estos gatos ya lo conocen a él. Y Domingo, cuando yo saco al gordo, que es el macho con el que voy a demostrar, Domingo se aleja. Vale. Domingo se va. Lo que pasa es que yo estoy metiendo un gato en su territorio.
Entonces, domingo viene acá y dice, esta es mi casa, Ricardo, te la mando. ¿Qué haces Pero aquí? después no tiene conflicto él, porque también es la dinámica que yo trabajo con mis animales. Vale. Cuando yo empiezo a trabajar, domingo se va de la mesa, viene el otro gordo, que ya entró a un ambiente que tiene determinados olores y él tiene ya un registro de lo que es este lugar. Domingo se baja y viene acá el gordito que está ahí. Una cosa a tener en cuenta. Yo trabajo en casa, entonces no tengo demasiado conflicto. En este momento tengo al macho en su transportadora, a la hembra cerré el comedor de casa y ella está suelta en el comedor de casa, olfateando y demás. Cuando trabajan en peluquería, tengan presente que los gatos no deben dejarse con la transportadora o jaula en el piso. Déjenlo siempre en un lugar que esté en altura. ¿Por La qué? situación de ¿Por qué estar debe estar enjaulado en...? es manejo de estrés para el gato. Vale. Los gatos naturalmente, para tener una visión abierta, se posicionan en altura. ¿Sí? En este caso yo tengo un gato que está encerrado. Si yo lo pongo en el piso, la posibilidad mental del gato de ser atacado por algo y no poder rajar es bastante alta. Vale. Y cuando está en el piso, el gato básicamente lo que va a ver son piecitos caminando delante de él. Y si están en una clínica, puede ocurrir que entre un perro y se vaya directamente sobre la jaula y el gato no puede hacer nada, ¿sí? Porque está encerrado. Por más que no le pase nada físicamente al gato, emocionalmente sí le va a pasar. Entonces, de un espacio en altura, que puede ser una mesa de peluquería, no tiene que ser un árbol, pero que el gato no esté al alcance de cualquier animal que pueda entrar y se vaya de frente a la jaula, y donde él tenga una visión abierta, tipo que en su concepción mental, llamémoslo, el gato pueda tener vista y control de lo que tiene alrededor. Vale. Muy Vale. Bien. Perfecto. Bueno, Pues enséñanos las herramientas un poco. Vamos con el juguete. Exacto, vamos al lío. Bueno, esto es así. No son las únicas, no son las mejores, son las que yo uso y son las que a mí me funcionan, ¿ok? Vale, Porque no es perfecto. que generalmente la herramienta correcta es la que sirve para el trabajo y la que el gato o el perro acepta mejor. ¿Sí? Entonces, vamos por partes. Muy bien. Vamos por partes. A ver, yo cómo puedo hacer. ¿Ahí la ven? Sí, se ve perfecto, sí. Es la carga flexible de artero. Esta es la carga flexible de artero. Para mí, a ver, yo lo que admiro de artero es que yo me puedo abrazar de estas púas y no me pincho. Sí. Yo puedo apretarlas y no me estoy lastimando. Y esto para la piel de los animales en general es un golazo, para la piel de los gatos es un golazo. Yo tengo esta flexible, este año me compré esta, la llaman mantequilla, sí. Muy suave, y tengo una que no la tengo acá, que me la olvidé en la casa de un cliente, que es la que tiene la almohadilla roja, que es de pin bien largo. Sí. Bueno, esas tres son las mejores. Para mí me encantan para trabajar. Después tengo... De hecho, os voy a poner los links de todo esto abajo, ¿vale? Por si después lo queréis. Les pondré el link en el vídeo. Muy bien. Esto es un desgranador. Muy bien. Este es de artero. Yo uso más este. Este es de una marca de aquí que se llama Oveja Negra. Vale. Tiene una doble hilera de cuchillitas, unas que están más juntas, unas que están más separadas. Sí. Muy bien. Es un cuchillo de deslanado que se puede encontrar en muchas partes, de hecho. Sí, este es de una marca de acá, se llama Oveja Negra, pero hay Andis. Andis apoya en este proyecto. No, peine de acero, con pelos, peine de acero que tiene las dos hileras, más juntitas, más separadas. Cepillo, este es un Madame, bien suavecito, con pin bien largo, que para llegar a pelos bien largos, digamos, a un manto largo, esto sirve bien para dar volumen. Tiqui, 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 tiqui.
peines pequeños, para patitas, Bueno, para... Sí. este es el que usamos para los ojos, ¿no? Para quitar las cositas. Exactamente, aquí le llamamos lagañero, bueno, también. ¿Qué más, qué más, qué más? Tiqui, 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 tiqui. Acá tenía alicates o pinzas corta uñas. Yo tengo esta, Vale. que es pequeña y simpática, y tengo este, que es un alicate de uso humano. Sí. ¿Se ve? ¿Bien? Sí, que a mí correcto, me resulta sí. bueno. Fundamental mira. para un alicate para... Pues sí, a mí me resulta bueno porque es un buen acero. Vale. Es un acero bueno y tiene buen filo. Para el gato es importante tener un alicate con buen filo para que el corte sea limpio y no astille. Vale, perfecto. ¿Sí? La uña del gato son como varios guantes. Guante, 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 guante. Cuando yo corto, estoy haciendo un corte de todos esos guantecitos. Muy bien. Entonces, si yo corto con un alicate que más o menos, la uña va a quedar como astillada. Lo ideal en los gatos que permiten es cortar uñas y pasar una limita para pulir la zona. Si no, un buen alicate. Muchas veces yo he tenido problemas con los alicates acá porque no encuentro buen acero y recurso al alicate de humano. El alicate de manicuría que se usa para las cutículas, ese también tiene buen filo. Por cierto, sí. Sí. Dime, no, dime. iba a decir que he puesto en Pinterest, en el blog Groomer en Pinterest, un conjunto de herramientas que no lo podemos compartir por aquí, ya buscaré la manera de hacerlo, pero ahora no es el momento, para que veáis cómo son las uñas de los perros y de los gatos, para que tengáis una idea de por dónde cortar. Ella lo va a hacer después, pero que lo tenéis la base para que lo veáis y lo podáis hacer. Simplemente os buscáis el pin, porque en Pinterest se llama así, el pin de cómo cortar las uñas de los perros, ¿vale? Que es igual, está puesto en lo de los gatos, ¿vale? Entonces, están puestos los dos para que lo veáis. Perdona, sigue. Perfecto, no, bárbaro. Esto que es una brocha, compré en una barbería, en un lugar que vende herramientas para la barbería. Yo muchas veces con esto lo que hago es un primer contacto con un gato que nunca tuvo experiencia en peluquería. Vale. Mira, buena idea. El gato que viene sin referencia de peluquería, lo único que conoce es una mano, la mano de su tutor. Entonces, yo lo acaricio y después con esto, que es una pavadita, que es suavecito, que es simpático, empiezo a tocar la zona de las mejillas, la cabeza, y voy midiendo con esto, que es agradable, que es amigable, voy midiendo tipo el tester de hasta dónde el gato me va a dejar tocarlo. Vale. Y voy viendo, diciendo, bueno, pruebo las patitas para ver qué onda con las uñas. Luego, estas son cuchillas de stripping. Sí. Muy bien. Sí. Yo uso las más gruesas, las de deslanar. Sí. Bueno, yo las uso para deslanar gatos de pelo corto. Vale. Y gatos de pelo largo. Para los gatos de pelo corto son un golazo. Domingo, a ver. Domingo está atento al ventanal. A ver qué pasa. A mi izquierda hay un ventanal que da al árbol de la casa de la vecina. Hay algo interesante para un gato. Seguramente habrá un pájaro o algún animalejo por ahí dando vueltas. Hay un limonero. Baje. Hay un limonero, igual no tiene manera de escapar, pero se prende así al vidrio como desesperado. Bueno, estas cuchillas para deslanar son un sueño. A mí me resultan un montón, me simplifican un montón el laburo. Lo único, como cualquier herramienta para el stripping, lo que tienen que corroborar es que la cuchilla no tenga filo. ¿Sí? Tiene que ser una cuchilla bien de stripping. No tiene que tener posibilidades de ustedes cortar pelo. ¿Ok? No tiene que cortar pelo. O hacer así, porque mucha gente pone el dedo, si esto es el filo. Sí, sobre la parte y lo gira. Sí. Y ahí es cuando cortan. Exacto, pero igual, acá hay algunas cuchillas que no son muy buenas y vienen con mucho filo. Y yo he tratado de desgastarlas y no hay manera de que se desgasten.
no hay manera, entonces eso termina cortando el pelo. Mm. Por más que uno quiera barrer, Mm. hacer un barrido así, bien plano, bien plano, bien plano, Sí. igual termina cortando el pelo. No hay manera. Así que procuren eso. Luego tengo polvo para stripping, muy Vale. bien, que también lo uso muchas veces en zonas de pelo más corto para poder deslanar bien y por las Ujú. patas. Pones un Vale. poco de polvo para stripping, generas un poco más de De agarre fricción. y podés deslanar bien. Y que, este es un chuchi, me mata el nombre. Esto se llama polvo de unicornio. Sí, sí, Polvo porque mágico. para el perro no nada es así nomás. Para el perro tiene que, para el perro cualquier cosa, para el gato tiene que ser polvo de unicornio, chicos. Esto es de una marca italiana que se llama L'Oscar, L''Oscar, ¿sí? Ujú. Que también tiene línea de cosmética. A mí es algo bello, digo, a mí me gusta mucho, lo conocí trabajando en exposiciones y la verdad me da muy buen resultado para hacer baños en seco, que es lo que ahora voy a mostrar con el gordo, y queda un Vale. perfumito muy lindo. Vale. Queda, ahí Perfecto. está. Acá vino, esto se puede aplicar de esta manera, acá tengo el gato, Espera, mi gato. céntranos un poco el gato, que no lo vemos muy Venga bien. para acá, señor Ahí, gato. Ahí está. Muy bien, ahí esto sí. se aplica, lo pasas a contrapelo para que Ajá. llegue bien. Y después, muy bien. Ahí está, y se va. Podés retirarlo. Y lo que lograste es barrer mugre, sacar como, ahí vuelve, está como curioso con la cosa. Lográs sacar mugre de superficie, porque bueno, esto tiene el mismo efecto que la fécula de maíz. Sí. ¿Sí? Atrapa toda la zona que está más grasosa y también barres un poco de pelo. Vale. Después, más allá de eso, un limpio oídos, que cuando es en limpieza en seco, yo uso de base no No aceitosa. oleosa, exacto, un limpio oídos de base acuosa que evapore. ¿Por qué? Porque si no, eso va a dejar acá todo El horrible. manchón. Exactamente. Solución fisiológica o agua para limpiar los ojos. Para también limpiar la nariz, si vemos que está media negrita por algún moquito que haya por ahí dando vueltas. Y yo uso este tipo de pañitos, que es un paño de microfibra, que es con lo que humedezco, tuqui, 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 limpio el culo. Muy bien. Ellos no vienen con materia, con caca pegada en el pelo, ¿ok? Pero yo tengo que seguir el hábito para cuando él sea un gato grande y tal vez no llegue a limpiarse y yo pueda, y su familia pueda, básicamente, porque son los que más lo van a limpiar, pueda ser accesible y no tengan que estar peleándose para limpiarle el culete al gato. Al gato. ¿Muy bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, Pues yo ahora, vámonos a los dame 2 2 minutos. minutos, 1 minuto, que yo despejo todo esto, lo Y acomodo se de pone a alguna manera trabajar. y traigo al gato. Perfecto. Vámonos. Vamos al lío. Muy bien. Pues mientras dejamos que Greta esté ahí tranquilamente en la suya, os digo que este fin de semana tenemos aquí, bueno, hemos subido bastante información en Pinterest sobre todo y podéis ver muchas cosas también allí. Os diría que es una manera muy rápida y muy sencilla de encontrar información. Y os lo recomiendo sobre todo para si queréis hacer ejemplos o tener una compilación de ejemplos y de caritas, es muy buena idea usar Pinterest. Pero bueno, esto ya os lo explicaré también un día en un vídeo o igual lo hacemos juntos si queréis y así lo podréis ver. Y mientras, mira, estamos viendo la casa de Greta. Mientras, te pones un soporte, entiendo. Ay, se movió para acá. Movieron los perros. No, por eso te lo he dicho, porque digo, creo que estamos viendo tu salón o tu cocina, no sé exacto. Ahí estamos. Hola, señor gato. Oh, mira, nuestro señor gato ya está.
A ver. Ay, Ah, mira, sí. transportín. ¿Puedes bajarnos o Eso. subir la mesa un poco? Porque es que vemos la Ya, parte de arriba solo. voy a bajar esto. Igual después voy a inclinar el Como tú aro. veas. Vale. Después ahora cuando empiece a laburar, vos decime si ahí se ve mejor. No, peor, porque solo vemos la parte de arriba. Sí, tiene que bajar la cámara. O sea, estoy viendo la mitad del... Ahí, ahí, ahí. Ahí sí. Ahí. Vos decime, porque yo tengo una visión como limitada de la vida. Normal, normal. A Ahí mí vamos. también me pasa. A mí también me pasa cuando... Bueno, no tenemos la cara ahora, pero entiendo que lo suyo es ahora ver cómo sacas al gato, ¿no? Sí, ahora lo que hice fue rebatirlo Ah, vale, para vale. que puedan ver más hacia la mesa. Bueno, em, esta jaula. Muy bien, allá vamos. Y así como el gato debe entrar voluntariamente a la jaula para que sea amigo de la jaula, Sí, la idea es que el gato salga voluntariamente de la jaula. vale. O al menos que si yo lo tengo que sacar de la jaula, esa salida sea lo Tranquila. menos traumática posible. Si yo agarro la jaula y le empiezo a sacudir y le pego, o sea, doy vuelta a la jaula, la sacudo, le pego en la parte de atrás, el gato no va a salir de la mejor manera posible. ¿Sí? Claro. Sí, sí, Otra está cosa bien. que tampoco se debe hacer es poner la cara acá delante del gato y decirle, hola gato. No, Es nadie quiere estar como... encerrado. Claro, nadie quiere estar encerrado y que de pronto le aparezca It el payaso a decirle, ¿quieres venir a jugar conmigo? Entendamos que el gato está fuera de su territorio, ¿sí? Tratemos de acceder como desde el costado. Vale. ¿Se está viendo? Sí, 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 está Muy viendo bien. perfectamente. Yo no voy a venir desde acá, desde el frente, a querer Vale, sacarlo. vale. Voy a tratar de acceder desde el lado, ¿sí? Él, Vale. si ustedes lo llegan a ver, algo bueno es que él Ah, está mirando hacia el frente, él no está evitando mirar. Él bueno, está no, muy no lo cómodo acá estamos... atrás, pero... La cara no le vemos ahora Ah, mismo bueno, nosotros, bueno, pero sí que lo vemos a él, ¿eh? él está mirando hacia la puerta de la jaula. Ujú, No está evitando mirar hacia ahí, no está dando vuelta a la cara. ujú. Entonces, yo tengo varias opciones. Si él no quiere salir, yo puedo proceder a desarmar la jaula. ¿Cómo se desarma esta? Muy bien. Desarmo la jaula. Esto es televisión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, Ok. ya te lo dije, yo es que quiero que la gente vea lo que realmente es, no Lo que ponerles realmente cosas así cortadas. es la vida. Mm, Esto es la vida en la película. Muy bien, trabajo exacto. acá. Tierra. Yo desarmo la jaula. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto, lo vemos perfectísimo. Muy bien. Y como él subjetivamente en esta jaula está tranquilo, Sí, yo lo puedo dejar un rato acá y comenzar a laburar desde el lugar donde él está tranquilo. vale, ¿Ok? vale, perfecto, Pasitos perfecto. sucesivos. Entonces, lo que la bibliografía dice, lo que los profes recomiendan y lo que yo trato de hacer al comenzar a trabajar con un gato es cortarle primero las uñas. Vale. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo ahí ya, primero, testeo un poco si el gato viene más o menos accesible y aparte, minimizo el riesgo de que un gato me pueda lastimar. Ujú, Al menos lo achico un poquito. vale. En una situación con un gato que no está habituado o que nosotros no tenemos demasiado referencia de cómo se puede portar, Mm. yo lo primero que haría sería testear. ¿Están viendo? Sí, bueno, sé que le estás cogiendo la pata, pero no vemos bien, bien cómo la coges. Vamos a dar vuelta. ¿Ahí se ve mejor? Vale. A ver, Muy bien. espérate. Sí, Yo lo que estoy a ver. haciendo es tomar la pata, buscar la pata. Vale. Encuentro la pata, Sí. toco la pata. Él naturalmente no es que, ay, se va dando vuelta, que felizmente me va a entregar la pata. Muy bien. Ahí voy a mover la jaula, pero quiero a ver. Hola, señor gato.
Hola, bebé. Ahí. Encontré la pata. Vale. ¿Sí? Sí. Tenemos una pata hiper peluda, con pelo en las almohadillas. Yo lo que tengo que encontrar es la uña ahora en esa pata. Voy a acercar esto. Sí, para que lo veamos mejor. Ahí vemos mejor. Si puedes bajar un poco más, o sea, como más hacia abajo. Ahí estamos. Un poquito más puede ser o no. Sí, estoy inclinando. Vale. No. Un poco más para. A ver, dale, sí. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Muy bien. Bueno, acá tenemos una uña. ¿Ven la uña? No tanto, pero nos hacemos un poco la idea, porque es que el problema es que al ser blanca es un Sí. poco. A ver. Estoy tratando de ver, tranquilo, Gatucci, con qué puedo hacer acá. Contraste. Televisión, ¿verdad? Venga acá, señor Exacto. gato. A ver. Ahí está. Eso es un gato. Acaba de bufarme. Sí, Acaba de normal. bufarme de vuelta. Muy bien. Él hace un tiempo atrás tuvo un problema de una uñita que se le encarnó en la almohadilla. Ajá. Ahora va a ladrar mi perra porque acaba de llegar mi sobrino de su grupo de paseos. Ah, amigo. Mi sobrino es paseador. Vale. Salió a la mañana. Y ahora ha vuelto. Siena, vení acá. Yo voy a llamar a Siena. Mi sobrino, hola, ¿qué tal? Estoy acá abajo. Mi sobrino va a subir con sus gatos, con sus perros, no con sus gatos. ¿Sí? Y ya está. Bueno, es eso, es gestionar todos los ruidos y todo lo que puede pasar, ¿no? Exactamente. Porque, a ver, igual que las personas en su casa, una casa es viva, pasan cosas Exactamente. y no hay que Esto es lo seguir. que yo les digo. Venía acá, Siena. Cuando estamos en un salón, yo acá más o menos tengo control de lo que va a pasar. Yo sabía que cerca de las 11 mi sobrino iba a estar regresando. ¿Sí? Entonces, nada, atento. Yo esta dinámica de cuando él está llegando, llamar a los perros para que no ladren como locos, lo tengo incorporado. Listo, ya pasó. Muy bien, Vale. ya se fue mi sobrino. A ver, dame un segundo. Sí, tranquila. A ver. Porque acabo de ver que me acaba de tirar una señal el teléfono. Vos disculpame un segundo que necesito cargar batería, cosa que me parece extraña, porque esto estaría cargando batería. Bueno, volvemos a la uña. Vale, ¿Sí? dale la uña. Yo voy a Sí. mostrar con una. Vale. Expongo la uña, que está aquí. Sí. Muy bien. Pongo el alicate como va la uña, no lo pongo cruzado, ¿sí? No hago esto, porque si no Sí. voy a astillar. Achafas. Esto lo veréis más bien en lo que hemos puesto en Pinterest. En el gráfico. Exacto. ¿Bien? En el gráfico os haréis, sí, os haréis la Corte idea limpio. más de. Corte limpio, corto la zona que está rosada, no la zona que está roja, porque ahí va a sangrar. Exacto. Y hago lo mismo con con todas las uñas. ¿Sí? Y hay una cosa que me gusta ver de cómo lo haces tú, que no aprietas el plantar. Hay gente, y a mí me pasaba al principio. No, o sea, él expone, hola, Bello, él expone el plantar, él expone las uñas con un poquitito de presión, él ya saca las uñas. Vale, ¿sí? Vale. Así que por ese lado no tenemos problema. Él sigue acá tranquilo de la vida. Entonces, lo primero que yo haría sería abrir el pelo. Vale. ¿Sí? Me gustaría que explicaras una cosa, porque esto es lo que hace la mayoría de gente, digamos que esta es la zona, vamos a llamarla fácil, de cualquier cepillado de perro o de gato. Entonces, vamos a decir que esto es lo que haría bien casi vamos a decir, no el 100, pero el 99% de personas. Un alto porcentaje, sí, exactamente. Peinaría la parte de arriba del cuerpito. Para la parte, venga señor gato, yo lo voy a alzar. Muy bien. Y no sé si os fijáis, chicos, pero ella va muy lenta al cogerlo. Eso es lo que me gusta de verla trabajar. Que ella va como, fijaros, como muy amorosamente, muy lentamente. Yo he escuchado que el trabajo con los gatos tiene que ser rápido. No.
El trabajo con los gatos tiene que ser preciso, Vale, pero no rápido. vale. Yo no puedo estar, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Voy a ir para acá? ¿Voy a ir para allá? ¿Voy a ir para arriba? ¿Voy a ir para abajo? No, yo tengo que planificar qué es lo que voy a hacer con este gato. Voy a cortar las uñas, voy a abrir el pelo, voy a desgranar, voy a limpiar oídos, voy a limpiar ojos, voy a limpiar culo. Si yo tengo Vale. ese mapa en la cabeza, voy a ser precisa y certera en lo que vaya a hacer y voy a estar convencida y no voy a estar diciendo, me olvidé algo. Ahora, si yo empiezo que voy, que vengo, que subo, que bajo, que arranco por acá, sigo por el otro lado, el gato va a decir, bueno, a ver, organízate. Vale. Organízate. Oh, la belleza. Bueno, yo abrí, a ver, vamos a achicar como los pasos como cuando hacemos una torta. Yo en principio abriría el pelo. ¿Ok? La parte para superior ver que, únicamente. bueno, en realidad voy a abrir el pelo en todo el cuerpo. Vale. ¿Sí? Voy a abrir en todo el cuerpo. Vale. Maneras de acceder a las zonas complicadas. Pongo el gato de costado, no panza arriba. Vale. Y voy a trabajar de esta manera abriendo el pelo. ¿Por qué yo voy a abrir el pelo primero? Porque si yo voy directamente con un deslanador sobre el pelo cerrado, voy a sacar un montón de pelo. Muy bien. Entonces, yo voy a ir abriendo el pelo. Muy bien. Abriendo el pelo por aquí, sin moverlo demasiado. Si el gato está cómodo en este lugar, ahí se yo lo queda. dejo. Muy bien. ¿Me puedo ayudar con un poco de polvo? ¿Sí? Sí, aquí se ve menos, porque bueno, sí que es verdad igual que en el gato... igual no estoy poniendo cantidades. En domingo se notaba sí. más porque es un gato negro, Vale. pero no es que lo entalco como una criatura. Vale. Y ahí puedo elegir trabajar con un peine. Puedo trabajar con un peine, primero del lado grueso, ¿se ve? Sí. Y luego del lado fino, de vuelta por lo mismo, porque no voy a poder entrar bien en un manto si está muy cerrado con el lado más fino. Entonces abro. Ahí yo ya empiezo a sacar. Sí. ¿Ven? No, espera, tira un poco para atrás. Tira para atrás para ti. Ahí lo vemos. Ahí. Esta bueno, es la acá zona estamos que sacando un poco de pelo. Luego voy con el deslanador. Vale. Primero el lado grueso, luego el lado fino. Deslanador no se pasa por arriba. Deslanador no se pasa como yo paso la carda, que voy haciendo esto, no. Con el deslanador trabajo capa por capa. Vale. Porque entonces ahí sí voy a acceder al subpelo. Si no voy a llevarme mucho pelo. Y yo quiero sacar lana. ¿Ok? Y voy trabajando. ¿Se ve? Sí. Muy bien. Voy trabajando de esta manera. Primero hago una pasada con el lado más grueso. Después hago una pasada con el lado más fino. Y esto es la magia. Ahí. ¡Oh! Ahora lo vemos perfecto. Ahí vemos todo el pelo. Recuerden que acá estamos en primavera. Los gatos, los perros, están todos perdiendo la capa de abrigo. ¿Sí? Esto yo lo voy a hacer con todo el gato. Vale. Con todo el gato. Vale, Saco otra primero cosa un poco. que veo que podríamos decir, creo, el hecho de no tirar, ¿no? Sí, no, mientras tú ves haciendo, es para comentar un poco lo que veo. Exacto. Que he visto a muchos peluqueros. Me gusta tu manera de hacerlo porque he visto mucha gente que lo hace y ya directamente pasa la más fina directamente. Es como para ir a... No, y aparte que yo lo que les digo es, recuerden cuando sus madres, a las chicas más que nada, recuerden cuando su madre las peinaba de chicas, que agarraba el peine y decía, ¡Sana! Bueno, yo tenía el pelo muy largo, mamá me peinaba todas las mañanas, me hacía 2 trenzas para ir al colegio, yo me acuerdo. Entonces, yo trabajo de esta manera. Yo sostengo la piel y voy a la raíz del pelo, ¿sí? Y es más, muchas veces solo paso un tramo como para despegar el pelo y después el resto lo puedo barrer con el cepillo.
no necesito ir hasta la punta del pelo, porque ya el Vale. subpelo lo desprendí. Vale. Yo ya saqué el subpelo. Permiso, señor gato, gracias. Entonces, yo hago esto, tuqui, 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 y puedo barrer el resto con un cepillo, con una carga y demás. Vale. Muy bien. Bien. Limpieza de ojos, limpieza de oídos. Yo uso papelito. Sí. Muy bien. Y corto papelito. Ay, ¿qué tal, señor Muy gato? bien. Un papelito para un ojo, un papelito Y otro para el otro. Y lo mismo aplica con los oídos, para no andar llevando porquería de un oído al otro. Vale. Yo voy a humedecer mi papelito, que es un papelito de servilleta. Espera, girarnos ahí. Ahí estamos. ¿Sí? Él está con un cuadro alérgico, es Vale. bastante habitual de la época, ven que acá tiene. Entonces, yo lo que voy a hacer, ¿me están viendo? Sí, te estamos viendo. Ok, perfecto. Ay, señor gato, no me haga esto. Yo voy a apoyar. Sí. Voy a apoyar. No voy a frotar, no voy a arrastrar, no voy a barrer. No, yo voy a apoyar. Vale. Y voy a sacar. ¿Y se ve? Sí. Bien. Saqué mugre. Sí, sí, sí. Voy a volver a hacer lo mismo. Voy a apoyar. Voy a sacar. Y lo voy a hacer tantas veces hasta que yo logre sacar toda esa lagaña que tiene. ¿Sí? Sí. Luego voy a hacer lo mismo con el otro ojo, que el otro ojo está bien. El otro ojo no tiene este depósito que tiene la de lagaña. El otro ojo está sano. Si yo llevo esto de acá para allá con el mismo cuchuflito, con el mismo papel, puedo llegar a pasarle alguna peste al otro ojo que no es necesario. Y también voy a limpiar la napia. Vamos a limpiar también la naricita. Hola, señor naricita. Ay, sí, esto no me gusta. Oh. Ahí está, ahí salió. ¿Ven? Sí. Ahí salió un mocardo. Hola, señor gato. Hombre, para eso lo hacemos, para limpiar, ¿no? Claro, sí. ¿Se sigue viendo? Porque él se desplazó. Sí, sí, sí. Sí, se desplazó, Ay, pero lo no, no me seguimos gusta. viendo. No me gusta la nariz, no me gusta la nariz. Ya estás, ya estás. Ya Ahora te estamos. mira en plan, pero ¿no me lo estabas haciendo el cuerpo? Claro, dice, ¿por qué de golpe esto? Yo estaba Con los aquí muy oídos, tranquilo. claro, yo no sé. Con los oídos es lo mismo. Aplico la solución limpiadora que tengo. Primero veo cómo está el oído. Una cosa es mugre normal, que esto es mugre normal, no sé si lo llegan a ver, hay un poquitito de cera en los pelitos de acá. Una cosa es la mugre normal y otra cosa es si ya veo una cera pegajosa, olorosa, ahí no toco, no hago nada. Y al veterinario, porque puede tener otitis, puede tener ácaros, puede tener una otitis por hongos, puede tener un montón de cosas. Mi tarea es estética, ¿no? Si bien hay salud acá, yo no soy veterinaria, y tal vez si yo hago una limpieza y escarbo y escarbo y escarbo, el oído, cuando yo lo lleve, cuando el tutor lo lleve al veterinario, el veterinario no va a encontrar nada para poder hacer un cultivo o algo. Entonces, si el oído está espantoso, yo lo voy a llevar así como está, llevarlo al veterinario. Que el veterinario tome una muestra y determine con qué hay que limpiarlo. El otro día, precisamente, yo le dije a una persona en directo en TikTok, bueno, me mandó un y le dije, yo no sé cómo limpiaste ese nudo, yo lo hubiera mandado al veterinario, porque el riesgo de cortarle en la oreja, yo me estaba poniendo mala de ver el vídeo. Sí. Bueno, y después, trapito. ¿Vieron el trapito microfibra que les mostré antes? Limpieza de culo. Yo voy a humedecer. ¡No lo vemos! ¡No lo vemos! ¿No vemos qué? No, que no veíamos el culo. No veíamos el culo. Un momento, se nos fue. Aquí estamos. No sé por qué se fue la imagen. Ahí estamos, muy bien. Sí, estamos. El trapito divino, microfibra, color rosado. El que tú quieras. El color no está igual. El color no importa. A ver, si yo le levanto el rabo,
para querer limpiarle el culo, si yo hago esto y tiro para arriba el rabo, al gato no le va a gustar. Está claro. Sí, le va a molestar. Sí. Siempre recuerden que el rabo es columna. Vale. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, voy a generar molestia. Vale. Entonces, voy a apenas, con el gatito así medio de costado, yo voy a poner el trapito por el lateral. Vale. Y voy a ver, él tiene el culo limpio, porque él es un gato limpio. Él es un gato limpio. Esto mismo, ¿sí? Si quieren, bueno, no esta parte porque tiene la parte que le pasé en el culo, pero en otra parte pueden humedecer y pasar humedecido el trapo por la capa superior del pelo. ¿Sí? No va a quedar mojado y van a barrer como partículas de polvo que pueda tener. Muy bien. Yo no uso espumas, hoy te decía Nuria, hay espumas para baño en seco, a mí no me gusta cómo queda la textura del pelo con la espuma. Sí, queda como diferente, sí. Queda apagada, queda pegajosa, queda fea. Yo con los talcos, la verdad, me encuentro muy a gusto y con el carbonato de calcio también. Más o menos una sesión de pelo de estas características lleva 1 hora, 45 minutos. Vale. ¿Sí? Sí. Y es algo que se puede ofrecer en el salón de pelo como reemplazo y explicándole al tutor por qué no te voy a bañar al gato, ¿no? En ellos por una cuestión particular. Pero si a mí me traen un gato que es accesible a este procedimiento y que cuando yo le quiero acercar el agua o prendo, yo generalmente con los gatos cuando vienen a la peluquería lo primero que hago es, yo tengo un secador de pies, suavecito, muy tranquilo, lo prendo un rato a distancia, cuestión que el gato cuando entre, ese sonido ya esté en el ambiente. Vale. Muy bien. Si yo veo que la reacción del gato ya es medio aversiva, yo asumo que ese gato no lo voy a poder secar. Espera, Greta, una cosa, que es que como ahora no estás trabajando, no te vemos la cara, porque estamos viendo al gato. Mirando. Aquí Te lo estamos, digo perdón. porque ahora estaba pensando, digo, uy, vale, porque yo pensaba que seguirías trabajando, entonces tenía sentido. No. Sí, puedo seguir peinando la cría. No les mostré lo de cómo trabajo con la cuchilla de stripping. Más momento que bajo, No. me había olvidado la cuchilla de stripping. Dale. Muy bien. Con la cuchilla de stripping trabajo de igual manera que con el deslanador. Acá yo me voy a tener que ir del otro lado, pues esta es otra, ¿no? No movemos mucho el gato para que el gato no se ponga, venga para acá, para que el gato no se ponga nervioso. Muy bien. Y estamos atentos a que el gato se quiere fugar permanentemente. Voy a hacer lo mismo. Voy a trabajar en la raíz. Vale. Voy a trabajar. A trocitos, o sea, no haces todo. Sí. No, porque si yo, a ver, el subpelo y el pelo en el gato, en algunas razas es bastante parecido. Vale. Nosotros no tenemos como en los terrier que hay una capa lanosa y una capa dura. ¿Sí? Todo el pelo en el gato es lana mayoritaria. A ver, lana como tal, pero la textura es una textura algodonosa y es un pelo que yo puedo, si trabajo de esta manera, yo me voy a llevar el pelo de arriba. Es más, no sé si ustedes lo llegan a ver, pero si yo tomo pelo de arriba y tiro, yo me quedo con el pelo en la mano. Y esto es lo que yo tengo que preservar. Esto es pelo. Hace un tiempo atrás. Espera, estás muy cerca de la cámara. ¿Puedes tirar un poco para atrás de la cámara? Sí, señorita. ¿Ahí estamos? Ahí, sí, ahí, mejor. Ahí como el meneadito. Hace un tiempo atrás una chica subió en un Facebook, en un grupo de peluqueros, un video que había agarrado un gato persa con un Terminator y lo había dejado exótico. Le había cortado el pelo. Sí. Literal. Es que ¿Qué es lo que yo haría? A mí no me gusta. A mí no me simpatiza para gatos el Furmy. Si yo hago esto por encima con esta cuchilla, por más que no tiene nada de filo, esto no tiene filo, no tiene, yo lo voy a dejar de pelo corto, porque le voy a romper el pelo. Vale. ¿Sí? Muy bien. Vale.
Después, el otro día te quería mencionar, vos habías Oye, hecho una un cosa, video de un... espera un Sí, segundo, pero o sea, ahora lo que le has dejado en el pelo, ¿cómo lo sacas? ¿Con el cepillo normal de ¿el mantequilla? talco? ¿El talco No, que le puse? espera un segundo. Has hecho poco a poco con el cepillo, sí, bueno, ya lo diré, con la cuchilla. Pero Sí. después, ese pelo que te ha quedado ahí, ¿cómo lo terminas de quitar? ¿Con Ese, el cepillo ese pelo, normal? este pelo lo Con puedo el barrer con una carda o con un cepillo neumático o Vale, mantequilla, como sea que lo llamen, vale, ¿sí? vale. Eh, Cualquiera de los dos. Días atrás vos tuviste un video de, Hmm. creo que en un bosque de Noruega, al que le estaban haciendo un Sí, corte sanitario, ¿sí? sí, Eh, sí. a ver, aplican las mismas de la ley para gatos que para perros. Si es un gato de compañía, por cuestiones de higiene y de manejo en la casa, se puede hacer un corte alrededor de la zona anal, Ujú. no un círculo así de pelo. Un corte más pequeño, claro, no Mucho hagamos más. claro, no hagamos una aquí, no. Se puede rasurar ligeramente, como con los perros, ¿no? 2 dedos hacia arriba del ano y un poco hacia el lateral y hacia abajo. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces en esos pelos queda materia fecal pegada. Y pasa como con los perros, tipo como si dijésemos como un pomerania, que si uno no tiene despejada la zona anal y no tiene constancia el cliente, el dueño, de limpiar ese pelo, se termina haciendo como un pegote entre caca, pelo de un lado, pelo del otro, se obtura ¿Y el perro? la salida de la materia fecal, y ahí tenemos otro problema, que es un perro, un gato, un perro, lo que sea, porque también ocurre a los perros, que no puede hacer caca. Y las glándulas paranales no se vacían. Los gatos también tienen glándulas paranales. Ujú. Entonces, por no hacer un sutil trabajo de rasurado en la zona genital, terminó causando un problema mayor. Hola, ¿dónde querés ir vos? Entonces, no tengan miedo. Está bueno muchas veces hacerlo con tijera, porque con Mm. la máquina tal vez el animalito se asuste un poco, pero es un laburo que se puede hacer. Se puede hacer en gatos que no van a show. En gatos que van a show Me- no se hace. Greta, bájame un pelín para Digamos, ver un poco lo que estás haciendo, porque ahora te veo a ti muy bien, pero el gato, ya claro, está, ya está. yo le estoy peinando un poco para que Sí, él sí, no sí. piense que está acá al Pepe, porque se empieza a poner como ansioso el gato. Si está Sí, mucho tiempo me voy, en un lugar quieto, empieza como, bueno, ¿a qué vine yo? ¿A claro. qué me trajeron? Este está ¿Sí? aquí hablando, yo me voy a dar una vuelta. Yo me voy a mirar el árbol del vecino si esta piba no avanza conmigo. Pues sí, 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 eso pasa. Bueno, de hecho lo puse porque me hizo gracia, porque en el vídeo, es un vídeo en inglés, y ponía las cosas que no te cuentan cuando te venden un gato. Y yo pensé, hombre chico, hay cosas que uno debe interesarse antes de comprar el gato, Claro, de saber un poco el pues mantenimiento. sí, Es sí. como, a ver, ¿qué tenemos que empezar cuando adoptas un gato? Mira, el gato caga, mea, que sepas que le deberás cepillar y cortar un poco el culete. Bueno, no son cosas que... Claro, sí, 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 como digo yo, ningún animal con pelo viene con una hormona que evite que se anude. Claro, está Entonces, si claro. vos tenés un animal de pelo, vos tenés que peinar tu animal de pelo. Mm, ¿Cada cuánto? Y cada vez que puedas. Nunca, claro, nunca la higiene hizo mal, que yo esté anoticiada. sí, Entonces, cada vez que podés, vos peinás a tu animal, porque aparte todas estas interacciones lo ayudan para el resto de la vida. está Cualquier claro. interacción positiva afecta positivamente a todo el resto del sistema. Si yo Correcto. en casa favorezco el peinado de mi gato, cuando el gato vaya a la peluquería o la peluquera venga a peinarlo, el gato no se va a poner de mal humor, porque Mm, ya mm. conoce el peinado. Muy Exacto. bien. Bueno, es lo que yo decía una vez, bueno, que creo que todo el mundo debería, que ya lo sabe, pero lo voy a decir igual. El gato, el perro, son animales de costumbres. Entonces, ¿qué pasa? Que si Ujú. tú regularmente lo haces y contigo se portan bien, a la larga se portarán bien con todo el mundo. Por ejemplo, cuando Sí. tienes un perro de expo, que mucha gente me dice, ostras, es que tu perro se porta muy bien. Y digo, se porta muy bien porque yo le he enseñado siempre
todas las Claro, manipulaciones y todo lo que le hago, y él sabe que cuando tú le haces esto es porque está acostumbrado, ya no es una sorpresa para él. Por eso es importante de pequeños hacerles estos, cepillarlos en casa, porque no lo va a hacer la peluquera. No, 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 para generalizar el comportamiento. Quiere decir que si la peluquera lo hace, yo lo puedo hacer, el señor del tercero o cuarto puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el gato ya sabe qué es lo que va a pasar. Todo el mundo se va a dejar peinar, porque cuando ve un peine no huye, sino que ya entiende que toca un poco de cepillado. Y es algo que es aprendido. Para mí una cosa que no está aprendida exactamente. es algo que el perro hace conmigo, pero que si vienes tú y lo haces, no te deja hacer. Exactamente. Que es lo que pasa Entonces, muchas veces con los animales, que cuando empiezan a ir a la peluquería, después se vuelven muy accesibles para este tipo de procedimientos en los hogares. Y te dicen, ay, ahora lo puedo peinar. Sí, porque conoció, no se asustó, tuvo buena, digamos, una buena entrada a este mundo de los peines y demás, y aparte porque es una práctica que posiblemente tenga que llevar por el resto de la vida. Porque si bien los gatos se acicalan solos, en algunos momentos del año no pueden manejar este volumen de pelo y empiezan bueno, a vomitar, obstruirse, y eso tampoco está bueno. fíjate que la bola de pelo que has quitado, que esa bola, si el gato se lame, todo eso se lo tragaría. Todo esto que tiene en Exactamente, la mano, él se lo estaría comiendo. Entonces, exacto. es obvio que hay que hacerlo. O sea, Ujú. o quieres pagar el veterinario, no quieres pagar la peluquería, pero sí quieres pagar el veterinario, no sé. Yo no querría, Exactamente, exactamente. Porque, a no ver, siempre y querías. cuando vomite o cague el pelo, no hay problema. El tema es que si se le hace una bola en el intestino que lo obstruye, ahí vas a tener un problema. Y Porque cuando tienes mucho posiblemente, pelo, sí, estás haciendo números, igual no te pasa, igual no, pero igual en la próxima vez te pasa. Y bueno, después hay gente que les compra las cosas para deshacer nudos y tal. A ver tú lo que consideres mejor, no sé, cada uno considera y tiene sus elecciones, ¿eh? Ahí no me... Ya veo, o sea, hay una parte que la haces más corta y después a medida que ya has quitado el subpelo, ya sí que pasas sí. más. Me he dado cuenta Ujú. de verte trabajar. Hay Bueno, yo momentos a en que ya los, haces con... porque Dime, ya sacaste entonces, el... ya saqué, entonces me voy dando cuenta que ahí ya no hay, paso Sí. a otro lugar. Yo a los clientes, cuando se compran este tipo de cepillos deslanadores, lo que les digo es que las reglas son tres pasadas con el separado, Mm. tres pasadas con el fino y cambio de lugar. Ajá, Porque vale. si no, se quedan y me hacen una pista de aterrizaje sobre la columna, sacando pelo por demás, que eso también ha pasado. Claro. Entonces yo lo que le digo es eso, tres veces hagan como una cuadrícula y pasan al siguiente, y pasan al siguiente, y pasan al siguiente, y recorren todo el gato haciendo por campos, como si estuviésemos haciendo un brushing. Cuando hacemos brushing también Exacto. trabajamos con un orden, Oye, orden y progreso. y un truco para hacerla, porque claro, ahora digamos has hecho entre comillas la parte fácil. Para la Sí. parte más complicada, ¿qué truco nos podrías dar? Lo pones de lado, ¿no? El gato, Lo sobre pongo de todo. lado, no lo pongo panza arriba. A Vale. diferencia del perro, el gato panza arriba no se pone porque queda súper expuesto. Sí, Entonces voy bueno, no te trabajando de dejan. esta manera. Él se está quejando un Vale, poco, ¿ok? vale, normal. Ya. Él está diciendo, bueno, no me gusta mucho. Acá tiene un nudito. Acá tiene un nudo, ¿vale? Eso, sí, ahí. Ya salió. Vale, Salió el nudo. Él acá me está contando que no le gusta. Yo lo que hago es, estoy atenta a que vos me estás diciendo que no te gusta. Entonces voy a vale, un lugar donde sí le guste. vale. O sea, Y cambias de sitio. vuelvo al lugar donde no le gusta para poder trabajar un poco y voy a un lugar donde le resulte más agradable. En algunos casos me puedo valer de alguna comida apetitosa, Ujú, vale. ¿sí? Pero
ahí tengo que trabajar con alguien más, y yo trabajo sola. Tal vez puedo trabajar si está el tutor cerca, le digo, bueno, vení, dame una mano, lo pongo de lado, le acercan el premio, él lo va comiendo y yo voy trabajando como con un doble comando. Acá hay algo bueno porque le están dando premio, acá hay algo malo porque le estoy peinando patas traseras. Tuki tuki, tuki tuki, tuki 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 tuki. Más o menos por ahí. ¿Cómo sabes un poco hasta cuándo tolera? Porque él te ha hecho como un... no te ha bufado, pero te ha hecho como No, algún pero ruido. él me va, vuelvo a subir la cámara, él me va contando. Vale, Básicamente los gatos van haciendo ruidos, igual que los perros. vale. Ahí estamos, ¿se ve bien ahí? Sí. Muy bien. Los gatos van dando señales, haciendo ruidos. Una cosa es un... que te está diciendo... No, me acaba de gustar. Y otra cosa es un... perdón, un bufido. Y otra cosa es cuando ya te abre la boca y te levanta y te muestra los dientes, ¿sí? Y a veces dan señales que son señales de estrés, porque esas son señales de te estoy avisando que te la voy a poner si seguís. Es como nos decía la madre, seguí haciendo y la vas a ligar, acá es lo mismo. Pero después están las otras señales, que son las señales que el gato da, que son señales de estrés. Vale. ¿Sí? Empezar a jadear, empezar a babear, las pupilas súper dilatadas, achicar las orejitas, esquivar la mirada, esquivarte, estar todo el tiempo como ocultando la cabeza. Esas son señales de que el gato, bueno, está tratando de gestionar esto que le está pasando, hacerse pis, hacerse caca, ¿sí? Esas son señales fuertes de estrés. Ahí yo tengo que parar. ¿Sí? Ahí yo tengo que parar. Y yo soy muy fana de, prefiero dejar una sesión de peluquería a la mitad, si el gato empieza a dar muchas señales de que no está bien, a ganar y hacerle una peluquería completa. Porque yo ahí lo que le enseño al animal, sea perro o sea gato, es que literalmente yo Te lo me... pasas No, por no el arco puedo. de triunfo. Exacta, voy a decirlo en inglés británico, yo me cago en el gato y en el perro, ¿ok? Cuando un gato, un perro, sí, no sé si todos manejan el inglés británico que yo manejo, el mío es Es que este. me ha encantado tu inglés británico. A ver, esto es así. Cuando yo tengo un animal en la peluquería que realmente es hipersensible a todo lo que yo voy a hacer y todas sus reacciones son de agresividad, yo lo que tengo que entender es que hay algo que a mí me supera como peluquero. Y yo no voy a ganar nada terminando el laburo con un gato sostenido por 8 personas, ¿sí? O estas cosas, las bolsas hay unas bolsas de red para bañar los gatos. ¿Por qué? A ver, se consulta con un etólogo. Hoy en día hay un montón de opciones para comenzar algún tipo de tratamiento con medicación que tranquilice al animal, que lo prepare para la sesión, desde flores de Bach hasta medicación de la que suelen usar tipo psicotrópicos o una cosa por el estilo para... Sí, pero ojo, en España no puedes hacer esto a menos que esté el No, no, veterinario no. al lado. No, con veterinarios, estoy hablando de etólogos. Aquí en Argentina los etólogos son veterinarios. No existe la carrera de En etología España. separada de la carrera de... Claro. En España. Bien, en España y en el resto de los países se habla con un veterinario. Se le explica, mira, este animal primero, se evalúa la necesariedad de hacer el procedimiento. Es necesario, pongamos como ejemplo, mi gato Domingo, que es un gato de pelo corto. Yo, dueña de gatos, llego con el gato y le digo a la peluquera, quiero que lo bañes. Y Domingo es, no le gusta el agua, no le gusta el secador, no le gusta la vida, es un gato muy complicado. Y yo caprichosamente insisto con, quiero que lo bañes, quiero que lo bañes. Bueno, yo como profesional, lo primero que le digo es un gato de pelo corto, podemos prescindir del agua y del shampoo. Podemos hacer otro montón de cosas. Ese gato puede pasar el resto de su vida sin conocer shampoo, agua y un secador de pelo. Bueno, te puedo ofrecer todo esto, talco, spray, toallita, deslanado, te puedo ofrecer todo esto. No, yo me quiero bañar. Bueno, yo no lo voy a hacer, punto. Ahí termina lo mío. Ahora, a mí me traen un gato, pelo largo, anudado, de acá hasta allá, que realmente necesita un servicio de un rasurado sanitario, porque ahí hay riesgo en la piel. Yo no sé qué hay abajo de esa piel, porque esa piel está con nudos acorazados.
Y el gato, obviamente, en esas condiciones es un gato que jamás en la vida conoció un peine, una cardina, ni una estampita de la Virgen de Lourdes. Yo me pongo en contacto con algunos de los veterinarios que yo conozco que saben manejar medicación para tranquilizar gatos, que no es sedación. Es como un tranquilizante, al gato lo deja Con poca tonta. flower power, justo. Y yo trabajo con el gato. Y lo que hago es lo que se llama un rasurado sanitario. Es una cuestión de salud que hace que yo tenga que pelar ese gato. Y después empezaremos a trabajar, cepillándolo, peinándolo, reconociendo que tal vez ese gato, si tiene una determinada edad, nunca va a ser un gato súper peluquería. No, pero va a ser un gato que al menos yo voy a poder limpiarle el culo, cortarle las uñas, limpiarle los ojitos y mantener el pelo sano. ¿Sí? Pero sí. esto de pasar por encima del animal, que encima con los gatos es imposible, con los gatos no hay manera de hacer un gato, Bueno, o se hace, sí, te digo una cosa, yo dime. una cosa que estoy viendo mucho en las redes sociales es que, claro, cuando tú pones algo de un animal que se comporta mal, tiene muchas visualizaciones y hay muchos Claro, peluqueros que se están especializando en enseñar este tipo de cosas, se lo pasan por el arco del triunfo y eso me duele porque realmente ¿para qué vas a forzar ese perro, ese gato, para hacerle algo? Enséñaselo. O sea, bueno, no entiendo el tutor en este caso, porque el peluquero ya entiendo por qué lo hace, por visualizaciones o por vídeos o por lo que sea, o por dinero que le da TikTok o YouTube o lo que es quien sea. Pero el tutor no entiendo por qué no hace algo para cambiar la situación. Eso es lo que sí, no yo entiendo. vi un video, creo que es un gato británico, un gato gris, que está dando vueltas hace unos días, que el Ujú. peluquero le trata de poner un collar isabelino, lo trata de envolver, lo trata de agarrar, el gato lo rasguña, el gato lo muerde, el gato está en el agua sacadísimo, y en un momento cuando lo saca del agua, así como lo saca del agua, lo pone en la mesa y medio como que lo agarra y lo mete en una jaula de secado. Todo bien con las jaulas de secado, a mí me encantan las cabinas de secado para gatos. He conocido algunas que son súper amorosas porque son vientos suavecitos, pero en el medio de ese proceso, ese gato Sí, claro. explota de estrés, sin hablar del riesgo que implica ser lastimado por un gato o por un perro. Lo que pasa es que con un perro podemos tener otros recursos para contener la agresividad. Hay bozales, hay correas, hay panceros, hay loas y alabanzas. Vos a un perro le podés negociar con comida, lo podés ritualizar de alguna manera, nada. Eh, con un gato no En los hay gatos. manera de negociar. Con un gato no podés negociar. Cuando vos perdés al gato en la peluquería, o sea, perdés el gato, quiere decir el gato se pasó de calentura y empezó con todo el repertorio de señales altas, De estrés. de estrés y de agresividad, y vos ni podés agarrarlo para que vuelva a su jaula. No hay manera de negociar con ese gato. Uno tiene que estar muy atento al momento en el que el gato va escalando en las señales que te va dando, porque si vos no le prestás atención, en un momento lo perdiste. En un momento lo perdiste. Entonces, yo lo que suelo sugerir es, empiecen de lo más grave para medir qué es lo que aguanta el gato, a lo más sencillo. Si Hombre, vos ¿sabes lo que vas me gustaría hacer? Que ahora que lo sí, estás diciendo, yo creo que mucha gente no es consciente de estas señales. Igual lo que podríamos hacer, Greta, es comprometernos a ir grabando estos trozos e ir explicándolo, muy ¿vale? Para que bien, la dale. gente sea consciente de qué sonidos son y en qué nivel están. ¿Me Sí, explico? sí, yo Por, tenía algunos videos dando vueltas por ahí, tenía algunas cosas grabadas, más que nada de señales de estrés que de señales de una agresividad fuerte. A ver, yo también le banco al gato que en algún momento me marque de alguna manera, tipo, esto no me gusta. bueno, hay ¿Qué estás señales que está haciendo? clara. O sea, creo que todos entendemos. Baja un pelín más la cámara. Ahí, ¿Ahí perfecto. estamos? Ahí Sí, está. la cuestión para mí es que hay cosas que yo creo que todos entendemos. Enseñar los dientes es una señal muy clara. Pero el problema muchas veces es que no entendemos las señales más bajitas. O sea, es Sí, esas señales que pasan casi desapercibidas
y que nosotros no las entendemos. Entonces empieza un proceso que nosotros no controlamos porque no somos conscientes que estamos entrando en ese Bueno, yo por proceso. eso generalmente a los pelus, lo que les recomiendo, buenito, buenito. Yo a los pelus que hacen, que quieren hacer gatos, lo que les recomiendo es que cuando estén haciendo gatos estén atentos al gato. Sí. No estemos con la selfie. Mira, ¿ves? Sí. ¿Lo vieron? Sí. Ok. Muy bien. He visto que has parado. Sí. Muy bien. Muy bien. Como él ahora me está bufando, me está haciendo ese sonido bajito, Sí, sí. yo le tengo y tomo nota que acá me faltan unas uñas y acá me faltan otras. Sí. Vuelvo Vale. a algo que es placentero para él, ¿ok? Que es el cepillado, sí. Un mimito en la garganta, un Que mimito eso en es la lo que más les cabeza, gusta. claro, y lo que trato que el gato entienda es, yo registro que a vos esto no te gusta, yo entiendo que no te gusta, entonces paro. Es un esquema como muy básico de un entrenamiento a peluquería para un gato y para un perro también. Sí, es lo mismo en este A ver, aspecto. si yo desatiendo estas señales, si yo me las paso por el arco del triunfo, que es algo que me encantó que dijiste, un día me va a pasar que el animal no me va a dar ninguna señal. Sí, Un día es que eso un día pasa. ¿Qué dices? ¿Cómo es que me ha mordido? Y es que ya te ha dado tantas señales que ya es como que ya no te las da, ya directamente va al ataque. ¡Pum! hace 4 sesiones de peluquería que te vengo diciendo que no, que pares. Hace 4 sesiones que te lo vengo diciendo. Bueno, como no me prestas atención, yo voy a pasar al hecho, voy a pasar al acto. Te estuve diciendo, te la voy a poner si no me soltás, te la voy a poner si no me soltás. Y un día el gato llega, vos abrís la jaula Y ya para te va invitarlo a directo. salir y el gato sale hecho una fiera. ¿Sí? Y Otra vos cosa que decís, yo creo que también es importante, creo, no sé cómo lo ves tú, es el hecho del lugar donde trabajas, porque si el lugar es muy abierto, un gato si te salta, no lo coges. claro, sí, hay cuestiones, trabajar en espacios chicos o con mucho control, no tener frente al área de trabajo cosas a las que el gato pueda treparse, estanterías, estos módulos de como alambrecito donde uno va colgando cosas, no, lo más despejado posible, lo más alejado. Yo trabajo con una mesa que tengo aquí a mi izquierda, en la que Sí, voy apoyando la mayor parte de todas las las cosas. cosas. Algunas veces me olvido, pero yo voy haciendo eso, la menor Vale, cantidad de cosas, porque aparte el tema de los ruidos disruptivos a los gatos los asusta mucho. Entonces, si a vale, mí de golpe se me cae algo, el gato se va a asustar. normal. Hay mucha cuestión de control de ambiente con el laburo con gatos. Vale, Y entiendo que algunas veces, y esto lo entiendo porque lo viví, claro. en una peluquería se hace muy complicado laburar con gatos. Hay que poner pautas muy claras. Tipo, si van a entrar, antes avisen. Yo laburaba en un lugar que si iban a entrar a la peluquería, les pedía que me manden un WhatsApp antes de entrar. Claro. Porque entonces yo me ponía delante del gato para que el gato no se asustara, o les decía, bueno, ahora no, porque estoy secando y no quiero que se asuste. Y me pasaba en otros lugares que yo estaba con un gato y entraban y me dejaban 3 schnauzer mini atados para laburar. Y yo decía, pero la puta madre. Ahora Puedo a ver tener un quién problema. controla al gato y a los Claro, perros. y era como, y yo tengo experiencia, y la verdad suelo resolver las cosas bastante bien, pero, y conozco los gatos con los que laburo, eso es otro, ¿no? Yo hasta tener plena confianza con un gato pasa un tiempo porque lo evalúo bastante en cada encuentro. Pero si vos estás laburando, yo pienso en la gente que empieza a laburar o la gente que se pone a hacer peluquería de gatos sin tener muchas herramientas formativas, y me da pena por los dos, me da pena por el gato y me da pena por el trabajador, porque el trabajador es el primero que termina lastimado. Bueno, Eh, y que como para un peluquero el hacerse daño en una mano implica mínimo una semana de fuera de ingresos. O sea, es... Exactamente.
Y que además, ojo, con un gato las posibilidades de infección son más altas que Más con un perro. altas. ¿Sí? Sí. El gato Sí, es a mí me mordió. carnívoro. Lo El sé, gato es carnívoro. a mí me mordió una vez un gato y la verdad es que fue impresionante. Bueno, os lo cuento, es un poco escatológico, pero me mordió aquí y de repente recuerdo hacer así y me salía un chorro de sangre así. Y yo me quedé como, ¿what? Y me fui directamente al de ¿Sí? esto, al médico a ver qué me ponían. Me pusieron la antitetánica y me estuvo doliendo, ¿eh? Y me estuvo Duele doliendo mucho. un buen tiempo, ¿eh? El agujerito que te hace el gato con sus colmillos es bastante interesante, ¿no? Porque te lastima, sangra, después cierra arriba. Entonces vos decís, bueno, listo, ya fue, ya pasó. Y no pasó, a las 24 horas tenés una infección, que para el Oscar tenés una infección. Y vos decís, ay, tengo hinchadito, y es la infección que arrancó. Entonces, nada, a ver, de 10 veces que te muerde un gato, 14 hay infección. Entonces, te muerde un gato, te vas al médico. Directo. Y te dan los antibióticos, generalmente te dan los antibióticos que son así tipo 1 cada 12 horas. Y decís, wow, no es que me están diciendo 1 cada 8. Estoy tomando 3, estoy tomando 2 por día, superpower, más un analgésico, más hielo. A mí el año pasado me mordió el dedo índice de la mano derecha un gato de esta misma raza. Me mordió laburando para una exposición. Y yo estaba trabajando en un lugar donde había otros gatos. Entonces el gato me mordió y yo lo único, esto es lo que te da la experiencia del laburo, ¿no? Yo lo único que pensaba era, si yo suelto este gato puede redireccionar hacia alguno de los otros gatos que están, que si bien estaban en transportadoras, pues estaban guardados, yo no quería que haya un accidente mayor. Entonces yo, con el gato prendido, es una hembra, con la gata prendida de mi dedo, así tipo, la bajé. Y la pusiste Y en la el transporte. llevé. No podía, porque no podía abrir la jaula, porque si abría la jaula soltaba el gato. Y el gato generalmente cuando vos lo pones en el piso suelta. Vale. Entonces me fui con la gata, te arrancaré el dedo, me fui caminando hasta el baño, hasta la puerta del baño, que tiene una puerta corrediza, solté la gata, y cuando puse la gata en el piso, y cuando aflojó la presión, abrí la puerta corrediza y la gata se metió en el baño. Vale. Cerré la puerta, agarré agua oxigenada, me tiré agua oxigenada, salí donde estaban las otras personas trabajando, brotada salí, porque aparte me habían dejado sola y yo no quería eso. Salí y le dije, bueno, yo me retiro. Así de simple, casi puteo a medio mundo. Pero bueno, hay que poder tener la sangre fría en ese momento, y eso te lo da la experiencia, y te lo da estudiar, de saber qué hacer en la situación que un gato te muerde. Y hay otros animales. Por eso es tan complejo cuando se trabaja en áreas en las cuales vos no tenés control de la situación. Siena. Ahí está bajando mi sobrino y Siena la. Momento que venía acá. Sí. Vení para. Momento, me voy a agachar. Sí, no te preocupes. Bien, baje. Me quedo tranquilo. Dale, perfecto. Estoy acá, conversación, televisión, verdad, conversación con el sobrino. Exacto. Televisión verdad, me ha encantado esto de televisión verdad. Esto es vivo. Yo os diría que en esto, sí. yo en esto del morder y tal, el otro día lo ponía precisamente porque me gustaría que la gente entendiera que no todos los preluquesos estamos preparados para hacer estos trabajos y que hay personas que legítimamente deciden que no quieren trabajar con perros o gatos que les puedan morder. Es una decisión, claro, es una decisión personal. ¿Por qué? No es que no sepan hacerlo, es que no quieren hacerlo porque
cada uno tiene sus capacidades y las cosas que puede hacer y las que no puede hacer. Por ejemplo, si yo tengo una familia de 5 niños y no me puedo permitir pasarme una semana sin trabajar, pues voy a decir que no a perros que me puedan morder. ¿Por qué? Porque no me puedo tirar 2 semanas sin trabajar, porque tengo que pagar a todas las cosas de mi familia, punto. No tiene nada que ver con que sepa, con que no sepa. Es una decisión muchas veces personal. Uno sabe que en todos los trabajos hay riesgos y hay accidentes que pueden ocurrir. Pasar. Muy bien. Vos manejas un avión, piloteas un avión, sabés que puedes morirte, porque es lo que pasa si el avión se cae. No hay mucha chance. Ahora, que vos te subas al avión alcoholizado y manejes con los pies, es una acción en la cual vos estás siendo responsable del riesgo que podés correr y del riesgo que podés, o sea, del accidente que podés generar. Yo entiendo acá dos cosas, o al menos son cosas que pasan aquí en Argentina. No sé si es en todos los lugares del mundo. Hay locales en los cuales, por cuestiones de temperamento del peluquero y presión del dueño local, los peluqueros no pueden decir que no a determinados trabajos. Cuesta mucho decir que no a trabajar con perros con determinados perfiles. ¿Sí? Y esto yo lo sé porque yo lo he pasado laburando. Que diga, ay, bueno, y hay esta cosa de, ay, bueno, pero que le tenés miedo, sí, yo no quiero que me muerda un chow chow. Yo no quiero que un chow chow me muerda. En serio, hacelo vos. A mí me llevó mucho tiempo poder plantarme de esta manera, que fue un poco también lo que me llevó a no querer trabajar más en pet. Porque el cuerpo lo pongo yo como trabajador, vos no lo ponés. Nadie pone el cuerpo cuando yo trabajo, lo pongo yo. No, aparte que es que Entonces, hay personas que juegan con el cuerpo de otro, quiero decir, claro. Es muy fácil decir, hay, si es un perro, es muy fácil decirlo, pero la persona que después claro. lo tiene que sufrir. Y después hay como algunos peluqueros que hacen una valía de la cantidad de mordeduras que tienen. Bueno, pero a ver, ellos han decidido eso. A mí eso ya no me preocupa. Claro. Porque si tú Pero has decidido hacer... Perdón, Nuria, ahí sí. ponen en funcionamiento el medidor de peluquero. ¿Sí? Ya. Si vos no tenés, si vos no estás dispuesta, yo no estoy dispuesta a que un animal me lastime. Yo no estoy dispuesta a que un animal me lastime. Así tenga que parar 3 horas de laburar. Yo no quiero pasar por el estrés y el malestar de ser lastimada por un animal. Cuando yo sé que ese animal me puede lastimar, cuando no lo sé, cuando es una reacción explosiva, cuando el animal tiene un dolor que está latente y yo muevo algo y el animal, bueno, si no va a decirte, che, loca, me duele la cadera, ¿qué estás haciendo? No, el animal te va a tirar el tarascón porque es una reacción natural para el animal, ¿sí? Bárbaro, eso es una cosa. Para que yo, digamos como que, avale lastimarme. Bueno, de última es una decisión que avalo yo sobre mi persona. Que yo critique a un trabajador que no está dispuesto a hacer animales con problemas de comportamiento que no corresponde solucionar al peluquero, a mí me parece una guachada para el resto de la gente, porque son malas prácticas de trabajo. Yo puedo tratar de corregir un mal comportamiento del perro en la peluquería, del gato en la peluquería. Ahora, si ese animal que viene con un antecedente que en todos lados tiene problemas de comportamiento, ese animal tiene un problema de comportamiento, sea donde fuere el entorno que se lo coloque. El problema de comportamiento lo trabaja el etólogo, el educador, el entrenador. ¿Sí? No tengo que resolver yo. Porque si a mí me dicen, no, este gato se porta mal y ataca en casa, en la veterinaria, en la peluquería, bueno, primero veamos por qué el animal ataca. La base. No, pero hay perros que tú los ves, por ejemplo, que entran en la peluquería y que los arrastran a la peluquería. O sea, no entran por su propio pie. A ver, sinceramente, ¿cómo quieres que un perro que no quiere entrar entre arrastrado y se porte bien? O sea, y sí, hazlo tú. Es que no eres buen peluquero. Pues no tiene nada que ver con que seas bueno o mal peluquero. Es que simplemente
ha entrado de la manera que no debía. ¿Y qué pasa? Que si el peluquero lo ve, seguramente le dirá algo. Pero si lo ve una persona que no es peluquero, que no sabe de perros, que simplemente vende productos de mascotas, pero no sabe, dirá, ay, ¿por qué no lo haces? ¿Cómo que no lo Bueno, haces? ¿Tú has visto cómo ha entrado? a O mí sea, ya es que el perro no quería. el peluquemetrómeno, el que mide cuán buen peluquero es uno u otro, me frega. Ay, vos no sos buena peluquera porque no, soy una pésima peluquera. Soy una pésima peluquera, pero me cuido a mí, que soy la herramienta con la que trabajo. Y ojo que a mí me llevó mucho tiempo aprender eso, ¿eh? Y por suerte no tuve accidentes graves. No, bueno, a ver, graves, a mí me han mordido, a ti te han mordido. No, Pero ha sido a un ver, momento explosivo claro. y ya está. Pero voluntariamente coger un perro que sabes que ataca para hacer un vídeo, por ejemplo, de No, ataques, no lo haré. O no. sea, Porque aparte, a ver, clarísimo. estás usando una cosa viva, que es un perro. Sí, Y le estás generando malestar intencionalmente, y no me parece. no me parece ¿Sí? bien. Una O cosa sea, es que en algunos casos puede ser inocencia, ¿sí? De decir, bueno, yo me tomo el trabajo de hacer este perro, este gato, que en ningún lado quieren hacer. Bueno, si en ningún lado lo quieren hacer, no es que vos sos Claro, mejor por hacerlo, ¿sí? es que Es tú que has las otras decidido que personas. los... A ver, yo cuando antes hacía perros con problemas de temperamento, y generalmente yo hacía deporte grande de perros, ¿sí? Yo hacía Rottweiler, hacía siberianos complicados, ¿sí? Akitas complicados. Yo me di cuenta que terminaba agotada. Yo te hacía un Rottweiler que tenía que trabajarlo con bozal y que había una tensión en el cuerpo del perro, estaba todo el tiempo gruñendo. Y yo el resto del día no podía con mi alma, porque parecía que me había peleado con un canguro a las trompadas. Entonces el resto de mi día no rendía. Y yo dije, bueno, yo lo siento en el alma, pero que primero resuelvan esto y después me traigan al perro. ¿Sí? Que primero vean qué es lo que le está pasando, porque en realidad vos no sabés si es una Bueno, cuestión de ¿te das comportamiento o es un cuenta que problema nos hemos ido? neurológico. ¿Tú te estás fijando que nos hemos ido del perro al gato? Ay, del gato al Fuimos a la perro. miércoles, pero se tenía que decir y se dijo. No, Se pues me dijo. parece que también, a ver, hace unos años atrás se trabajaba de otra manera en todo. Espera, ¿Ok? que no Antes estamos no se- viendo lo que estás haciendo en el gatito. Yo te veo Yo trabajar, sigo pero... peinando el gato. Yo sigo peinando el Ah, gatito. Hace unos vale. años atrás se trabajaba sobre la base del sometimiento, ¿sí? Se Sí. entrenaba y se hablaba de someter, se entrenaba y se hablaba de que uno era el líder del perro y se Ah, hacía sí. peluquería y uno tenía que someter al animal para poder hacer el trabajo. Eso fue hace mucho tiempo, hace fue como 25 Ya. años. Hoy en día las Sí, pautas de tranquila. trabajo son Son otras. otras. Mm. Y Gracias a tiene que Dios nos ser. hemos dado cuenta. Exactamente. O sea, pobre. Mm. Hola, ¿qué tal, gato? ¿Qué tal la charla? ¿Cómo te parece esta conversación? Él ¿Sí? está tranquilo, ¿eh? Yo lo veo tranquilo de momento. Exactamente. Es que así tiene que ser. Eh, así tiene que ser la cosa con gatito. Gatito, ¿me prestas su rabo? Gracias. Así que bueno, no sé si hay alguien conectado preguntando. No, de Si no hay momento alguien no conectado, hay muchas preguntas. Yo no sé si es que no bueno, se ha conectado el chat de StreamYard con YouTube, no lo sé, pero de momento bueno, igual, preguntas no hay. si después aparecen preguntas, Sí, te las paso. yo voy a ir Viendo. controlándolas. Una cosa que quería mostrarles, que por eso también está bueno tener esta manta debajo. El otro día estaba ese paño con velcro que a mí me encanta, Sí, para el tema corte de uñas, medicación, limpieza de oídos, con gatos que son medio reactivos. Esto se puede hacer con ah, ¿ok? vas a hacer un rollito con el... Un gatito roll, exactamente. El del velcro, igual a mí ese con velcro me parece un chiche, ¿ok? Ana. Vos con esto sí, ¿ok? Podés, para aquí está, en gatos que no se llevan bien con la movida, podés
¿Está viendo? Sí. Cortar las uñas de las patas traseras. ¿Escuchaste? Sí. Bueno, ese es un bufido de gatito. Ahí va a ir otro. Muy bien, señor gato. ¿Escuchás? No, este no lo he escuchado. Está bufando bajito. Vale. Bueno, de esta manera ustedes pueden cortar uñitas de patas traseras. De esta manera ustedes pueden hacer limpieza de oídos con gatos que no son muy amigables. Vale. Es infalible, pero el gato está un poco contenido. Vale. Otra forma, te voy a sacar del sushi, mi amor. Ya no vas a ser un gato sushi. Otra manera, y muchas veces funciona con los gatos, cuando empiezan a molestarse, es, a ver si ella se ve, tapar la cabeza. Ah, vale. Simplemente la cabeza. Simplemente la cabeza. Vale. Queda Y entonces, un proceso de aislación. No atarle la cabeza, taparle. no, ¿Sí? simplemente le pones la Exacto. misma toalla a la cabeza. La y ya misma está. toalla, una toallita. Entonces él va a estar más tranquilo. Digamos, a ver, no es magia, no aplica a todos los animales. Tengamos en cuenta que trabajamos con seres vivos y al igual que nosotros están atravesados por un montón de cuestiones. Y tienen días buenos, tienen días malos. Como Pero todos. hay como algunas generales que pueden ir probando y tener presente que lo que para un gato sirve, para otro no. Hay que probarlo, ver cómo reacciona, ¿no? Exacto. Hay gatos que se bancan que le pongan la pantalla sin ningún tipo de problema. Y hay gatos que le pones la pantalla y se desesperan. Y ya está. Porque ya saben lo que viene. No, porque no les gusta tener algo ajeno a su cuerpo puesto en su anatomía. Es tan simple como eso. Los gatos tienen en el cuerpito unas células que se llaman células de Merkel. Después busquen en redes. Células de Merkel. Son el mismo tipo de células que nosotros tenemos en la yema de los dedos. Vale. Es una lectora constante a nivel táctil en todo el cuerpo. Entonces, cuando vos le pones algo encima al gato, el gato lo puede leer muy mal. Vale. Lo saturás de información. Es algo equivalente de otra manera, pero es similar a lo que le pasa a muchos perros cuando se los tiene que rasurar, que se van 3 días abajo de un mueble. No es que tienen vergüenza. Es que de golpe están sintiendo un montón de cosas en el cuerpo que no se entiende. Que antes estaba filtrado por una capa de 4 o 5 centímetros de pelo. Y el gato no entiende. Es como cuando haces un rasurado sanitario y el perro va caminando y se sienta, va caminando y se sienta, va caminando y se sienta. No es que dice, ay, me dejaron el traste expuesto. No, hay un aire que circula por ahí, que el bicho no entiende y se asusta. Y la reacción es, esto no me gusta. No bueno, hay también vergüenza. no sé si te ha pasado, pero yo tenía el pelo muy largo y cuando me lo corté la primera vez, fue una sensación de que había perdido algo, ¿sabes? O sea, claro. No es que me doliera nada. Sí, va todo a la piel. Correcto. No somos tan distintos, solo que nosotros razonamos y entendemos algunos procesos. Y a ellos los procesos les suceden sin saber. Correcto. No es que vos le cortás el pelo y el animal dice, ay, bueno, ahora como me cortaron el pelo, yo voy a empezar a sentir sobre la superficie de mi piel los sentires que antes venían filtrados por una capa de pelo. Loco, no pasa nada, calmate. Y el animal dice, ay, carajo, ¿qué pasó? Uy, ya está. estamos cagando. Y los gatos hasta operan cuando hay que rasurarlos, hasta por unos días pueden operar cambios drásticos en su comportamiento. Se pueden poner agresivos con el entorno, porque el gato está superado por una situación. No lo veis, pero mi perrita está aquí con un ataque de lámeme, quiero que estés conmigo. Te hace siempre eso en los videos. Sí, bueno, es que les encanta, mira. Pero es que me está haciendo así con la pata. Pobrecita. Mira. Bueno, yo no sé si tenés alguna otra duda, pregunta. No. ¿Algo? No. Muy bien. Solchi, Bueno, ¿tenemos una pregunta? A ver. Solchi. Mira, Solchi, mira, está aquí.
Aquí, A ver, Chelchi, a ver. para que ¿Tú, voy a tú qué enderezar les esto. dices? ¿Tú qué les Ay, mi preguntas? amor. ¿Tú qué les preguntas? ¿Qué le preguntas? ¿Eh? Tiene un ataque de lametones. Claro, bueno, hace como un rato largo que estás dándole bolilla a otras personas y a nosotros no. A otros seres vivos. Son mis social media managers. Se ponen aquí Ajá, delante claro. mientras yo trabajo y me dan soporte. Ellas duermen por mí. Ay, qué Se lindo. se estiran delante del ordenador. Es un poco gatuno, ¿eh? Que ellas lo que les gusta es estar delante de mi ordenador y dormitear Ujú. delante de mi ordenador. Eso es lo que más les gusta. Bueno, yo en este momento tengo a la Westy en el piso a mi derecha, durmiendo, a Eva y a Domingo en una de las habitaciones durmiendo, y a Catástrofe, que es mi caniche, que ya es medio como que dijo, bueno, acá no va a pasar nada, me voy a dormir, se fue a dormir a la habitación. Y yo tengo Todos aquí me a dan mi... dos. No, a ellas lo que más les gusta es sentarse encima mío. Entonces es lo que buscan. Claro, Y yo te digo una cosa, bien, yo en bueno. invierno lo publico muchas veces, tengo camisas de estas que las puedo meter adentro como un canguro Ay, tipo y canguro. de ahí no salen. Ah, haces Les como un encanta. porteo canino. El porteo Exacto. canino haces. Y entonces, Muy ¿qué pasa? bien. Que les encanta. Bueno, sí, acá me acompañan mientras trabajo. Algunas veces los tengo como que sacar de abajo porque terminan llenos de pelo y después se Sí, levantan y caminan por la casa y me embarraman pelo por todos lados y yo lo quiero matar. normal. Pero la verdad me encanta poder laburar. Los días que puedo laburar acá en casa me encanta porque estoy Tranquila. muy a mi ritmo. Si bien con los Claro. clientes que laburo a domicilio también no tengo apuro, eso lo agradezco. Acá en casa es como súper placentero porque aparte sé que estoy con ellos, entonces Sí, me gusta poder está la acompañarlos. manada tranquila. Sí, acá estamos con el señor. Sí, sí, sí. No saben lo que pesan los ragdoll, chicos. No saben lo que pesa un ragdoll. A ver, ¿qué no estamos viendo ahora? Ahora lo moví, Lo ya moviste. mientras hablaba todo este lado, Sí. ya fui sacando su pelo. Sí, Ahí vemos. Ahora sí, estoy lo yendo vemos. del otro lado. Ah, vale. eh, ¿Cómo es? Voy a ir sacando y Sí, después me va vas a de tocar lado a la lado. señorita. Sí, 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 y trato de moverlo lo menos posible. Y trato de, en todo caso, yo me muevo y si él encuentra un lugar confortable en el que quedarse, que Ahí se se quede queda. ahí. Tratamos de apoyar su confort y Sí, parece que seguimos esté sacando. dormido ahora. No sé si lo Sí, está, ¿eh? Pero tiene toda la pinta de estar dormido. Mira, acá todo el pelo. seguimos. Ya van dos pelotitas de pelo. Así que bueno, Bueno, hoy Greta, te tengo. digo una cosa. Llevamos 2 horas. ¡Ah, Bueno, con el mierda! gato, ¿no? Claro, con el gato empezamos antes. Llevamos como una hora de charlita, Sí. 40 minutos de charlita. Está bien. Te portaste muy bien, señor gato. Sí, 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 sí. es un buen Muy chico. bien. Bueno, yo quedo a disposición, mi queridísima Nuria. Yo agradezco la invitación que me hiciste. Espero que a Ujú, los pelus que vayan entrando esto les sirva. ujú, Eh, como siempre, no es la verdad absoluta. Hay distintas maneras de hacer las cosas. ujú. Yo creo que, bueno, el laburo tiene que ser gato a gato. Sí, eh, adaptarse al gato. Exactamente, y bueno, también esto es, hay lugares en los que tal vez hay más acceso a herramientas. Yo te digo, acá a mí en Argentina hay muchas cosas que me traen de afuera, de artero, porque me gustan. A mí me ha llevado mucho tiempo armarme equipo de herramientas para gatitos, ¿ok? Claro. Entonces también, a ver, con un peine de acero, un cepillo neumático y una carda, se puede trabajar. Espera, levanta que no te vemos la cara. Ah, Espera. pues, Ahora. yo lo que decía es, a ver, con una carga suave y larga, una carga suave y larga, un peine de acero, un cepillo neumático, se puede laburar. Ya Algo que no está. puse acá en mis herramientas, también se puede usar piedra, Sí, ¿sí?
También se puede usar la piedra de pulir. Sí, ¿y has También visto? también, Hay unos sí, nuevos vapores para perros, a ver, yo probé esos cepillos que tiran vaporcito. Sí, sí, Ok, sí. yo probé dos, tengo un conflicto. Ninguno tiene Ajá, vaporcito. Ok, sí, tiran una bruma, pero yo pensé que era vale. vapor y los dos yo casi me los compro. Pero tengo Ajá, clientes que los tienen, que los compraron para sus gatos recopados, y les dije, bueno, a ver, déjame ver. El tema es, el agua no sale caliente, yo pensé que el agua salía calentita, y yo pensé que salía vapor. Y acá los que sí, hay, lo que sale es como una bruma, no es vapor. vale. Ah, ¿Ok? vale. Si hay uno que tire vapor, a ver, a los fines de levantar pelo está bueno, porque bueno, agarra más como la humedad. Por ejemplo, yo acá tengo esta toalla que acabo de humedecer, ¿sí? Si yo Ujú. la paso sobre su cuerpito generoso, bueno, ahora voy a atrapar pelo, muy bien, pero yo pensé que el cepillo tiraba vapor, y los que probé acá tiran como un Es rocío. como si rociaras Eh, el gato. exactamente. Va generando humedad en superficie y al pasar ese cepillo el pelo queda atrapado más fácilmente. Pero no encontré uno que tirase vapor. Si encuentro uno que tira vapor, si vos podés encontrar uno que tire Si vapor, lo pasame el encuentro, dato. te lo digo. Sí, 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 sí. porque nada, yo estaba re emocionada y no, No, la emoción me duró no. poco. Bueno, el problema, y lo contamos, es que no debes mojar el pelo porque el riesgo de generar bacterias es alto. Entonces, por eso ella está diciendo que no quiere, que quiere al vapor, porque el vapor se seca antes. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, Que no tienes ese riesgo. Y te digo una cosa, cuando tú no bañas al perro o al gato y le tiras vapor, huele peor. O sea, es una claro. muy mala idea. Sí, 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 O porque sea, todo, a ver, todo lo que es temperatura activa más el olor, como que lo. Entonces, no sé, igual probablemente termine encontrando algo que me sirva, que lo pero de momento, reemplace. no. Pero de momento sabemos que los dos que yo probé, no. Igual No. si los clientes que los compraron, o sea, los siguen usando y me parece bárbaro, porque aparte los compraron para dos gatos de pelo corto. Ah, bueno, entonces Entonces, sí. no pasa nada. Y vuelvo a lo mismo, preferible hacer un poco de algo que nada. Y a mí esto me ayuda porque el cliente le hace con este tosito y el gato se va acostumbrando a dejarse peinar. Claro. Ah, entonces, ayuda. Bueno, en esta época yo podría estar millones de horas sacando su pelo, yo me suelo poner un lapso de tiempo de 1 hora. Hoy con él, como estuvimos de charla, voy a trabajar Hemos un rato tardado más, más. claro, pero yo generalmente no estoy sacando, y aparte otra cosa que hago es ir mirando, para que no queden agujeros, esa es otra, Ajá. Sí, ¿sí? claro, porque si no, si sacas mucho de un sitio pero no de otro, Queda ya lo como sacarás chocado. algún día. Chocamos el gato, ¿viste? Queda más agujereado de un lado, queda más agujereado del otro. Se nota que has trabajado a la derecha y no a la izquierda. ¿Te imaginas? Sí, no, no. Y aparte, cuando vos ves todo lo que sacaste y levantaste el gato y está como más planchadito, que a ver, el subpelo tiene función de abrigo y también tiene función de dar sustento al pelo más largo para que no parezca un maltés. Si no, si vos sacás mucho subpelo, pero de vuelta, estamos hablando de un animal de compañía, ¿sí? Con el que nos podemos tomar la libertad de sacar un poco más de subpelo, ¿sí? Sí, Porque correcto. esto también favorece, nada, que el bicho pueda interactuar más con la familia, no esté dejando pelo por todos lados. Sí, porque ese es el problema normalmente para las clases, ¿no? Que dejan el pelo y te pasas el día intentando quitar el pelo del Exactamente, sofá, de todas partes. exactamente. Y aparte con esto, lo que evitamos es que el cliente tenga un brote y quiera pelarlo. Esa es otra, ¿no? Sí, Pelarlo porque pierde mucho pelo. No, mira, yo te lo deslando. es que Y no, bueno, eso me gustaría que le explicaras tú.
Porque, bueno, lo has contado porque has explicado que hay una serie de glándulas por todo el cuerpo del gato. Y Sí, sí. realmente es un poco esto. O sea, el gato necesita ese pelo y cuando lo rapamos, no solo es el hecho de que está desprotegido delante de los elementos, sino que hay una serie de sensores que te estás cargando literalmente. Exactamente. Y aparte que, eh, a ver, es como ponerte de novia con uno que tiene barba y a los 3 meses pedirle que se afeite, pero si te gustó con barba. Exacto, sí. Te gustó con barba, mi querida. Entonces, igual hay que trabajarlo mucho, ese tema. Aún hay que trabajarlo con los perros, imagínate. Mira lo que tenemos acá. Sí. Imagínate con los gatos. O sea, Bueno, y también supongo que haces eso para que no vuele por toda la casa. ¿Me bueno, es equivoco? que sí, tal Porque cual, veo lo hacemos que lo has ido exactamente. haciendo a menudo, lo sacabas y le hacías una bola. Yo entiendo que lo haces para que no te vuele por toda la casa. Exactamente. Ah, tengo un montón de pelotitas de perro, de pelo. ¿Sabes que con eso he visto gente que hace hasta abrigos? Sí, Sí. sí, sombreros, esto se puede desde hilar, Mm. como, bueno, generacionalmente la abuelita, ¿te acuerdas cuando estaba Heidi? Que vivía Sí, en la montaña en Suiza, que estaba la abuela de Pedro, que estaba con la rueca. sí, La rueca lo exacto, que sí. hace es, vos vas haciendo, yo esto El lo sabía hilo. hacer hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Eh, Uy, vos, espérate, que se me... ok. Vos vas haciendo Oh, esto. caray, ha sacado un hilo bastante... Vos vas haciendo una hebra. Vas haciendo una hebra larga, que esto es lo que hace la rueca, ¿no? Vos tenés el Ah, vellón, ujú. va generando un hilo y después en otro mecanismo eso se va enrollando en un ovillo. Pero también con esto mismo se hace como una tela de fieltro, Sí, ¿sí? Esto se lava, se remoja y después se hacen unas planchas sí, bien petizas y con esto se hacen flores sí. pintadas, o sea, se hacen sombreros con esto De mismo, hecho, bien prensado, se hacen hice los sombreros. un directo con Lorena Adela sobre eso, sobre hacer flores con pelo. Sí. Esa qué bien. Sí, 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 sí. Bueno, ahora también acá en Argentina y en Chile hay un programa para Mm, recolectar pelo y se generan como unas mangas, como mm. unos chorizos rellenos con pelo y se usan para atrapar residuos contaminantes en el agua. Ah, qué chulo. Tipo, sí, sí, yo estoy tratando de averiguar porque viste que uno como peluquero genera una cantidad de pelo que no tiene nombre y esta Claro, gente lo arma como unas mangas, eso va al agua y atrapa aceites, combustibles. qué chulo. Me parece muy piola, Muy ¿viste? buena Ya que idea. yo no voy a volver a hilar vellón ni de casualidad, porque eso lo hacía cuando era joven, tenía tiempo y nada, no sé, estaba deprimida. No, pero es una cosa, bueno, vos estás en un mal día, agarrás una bocha de pelo, sacas una hebra, Sí, empezás es a como hacer que te algo. relaja, Claro, ¿no? ponele, también ahora necesitaría, no sé, ¿viste? Una vaca pero es muy lindo y después con esto podés Una tejer vaca algo, una vaca peluda, y con esto vos después podés tejer algo, lo que pasa es que tiene que ser una hebra, larga. ahí, esto, tiene que ser este ancho, como si fuese una hebra de lana, Y y después ala. con esto vos podés tejerte algo, una mañanita. Era una mañanita, que no tengas nada que hacer. La mañanita de ragdoll hacemos, La mañanita de ah, random, total. y no tenés que ser alérgica al pelo de ragdoll, no tenés que ser No, alérgica en realidad al pelo de gato. no. O Así de que bueno, caniche, yo. Yo me puedo hacer de de cariño. caniche. Y de caniche puedes hacer pelucas para perros sin pelo, viste que el caniche le crece el pelo, y le crece el ¡Buah! pelo, y le crece el Horrible. pelo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Es una burrada Eh, lo que le crece el pelo. claro, no, Yo es que ahora no. mismo tengo a mi perra echada así encima delante del de esto del teclado. ¿Eh? Como, no toques el teclado, Ah, tócame. bien.
No Ah, toques, sí. claro, tocame a mí, que soy más interesante Eh, que un teclado. no, aparte, claro, le falta Ah, el tratamiento de la barriga. Tiene un ah, tratamiento ella claro. de la barriga. ¿Ah? Y ahora está Ajá, así. ahora está acá, ahora toca tocar acá. Hola, Ragdoll, esa es ¿Saben? tu cola. Saben latín y griego, ya te digo. Ah, muy bien. ¿Y ¿Qué ahora edad me tienen? pones? Ah, Ahora pues en tienen el tres, rabo, seis. esa es otra. En el rabo los gatos no tienen, no es que algunas veces sí, algunas veces no. Tienen como a 3 o 4 dedos de la inserción del rabo, tienen una Ujú, glándula que segrega ujú. sebo. En los Vale, gatos, cola de semental. vale, Muy ya sé lo que bien. es. Es súper habitual en los gatos enteros, o sea, los gatos que no están castrados, pero la glándula está en gatos enteros, castrados, hembras enteras, hembras castradas. En los gatos enteros segrega bastante sebo y hace como que parezca que parezca no, de hecho, el pelo en esa zona se engrasa un montón. Vale. Él al estar castrado, porque es un gato que está castrado, no tiene tanta secreción, pero yo le pongo un poco para que si hay un exceso, ay, Se regule. señora, se pueda limpiarlo, porque aparte generalmente en esa zona pierden mucho el pelo, ¿sí? Vale. Sí, Suele ya haber estoy un viendo que montón. estás sacando. Claro, ¿También te entonces ayuda le a pongo arrastrar este polvo de unicornio? sí, el polvo, Vale. es topísimo, el polvo ¿Sí? unicornio. ¿Le has Es llamado pelo de favor, unicornio? por ¿No? favor. No, aparte tiene un perfume tan lindo, tan lindo. Mira, yo te lo dejo, después esto tiene código QR, esto tiene un código QR, después te Me lo lo voy a pasas. mandar por WhatsApp Mm, para que lo tengas por si alguno de los pelos, también queda lindo para perros, ¿eh? vale, vale, Para, vale. para perros cuando tenés que armar un poco, no digo armar una pata de un terrier, pero Ujú. si querés montar un Volumen. hocico en un oriental, ¿Sí? queda lindo. Y tiene un perfume, es un talquito Adictivo. hermoso. ¿Sí? Vale. Sí, 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 sí. Y es un baño seco, básicamente es eso, es un baño seco. Eh, así que bueno, ahí estamos. Hola, señor gato. Se está portando Bueno, súper, súper bien, se ¿eh? está portando muy bien, se está portando, es un buen Muy gato. bien. Es un muy, muy buen gato. Así que bueno, Numi, ¿te llamas cómo Bueno, se llamaba una gata que yo tuve cuando era joven? Tenía una gata que se llamaba Nuria. ¿ah, sí? Sí, tenía una gata que se llamaba Nuria. Mira. Eh, Oh, no la he conocido a Nuria. no, 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 Nuria murió hace un tiempo. Murió hace un tiempo, Nuria. Yo, Ay, qué un poco moneti. más. Esos bigotes. Los bigotes no se cortan. No, Las pestañas, ni los bigotes ni las antenitas se cortan. no. No, ¿Sí? porque entonces van despistados. Exactamente. Pero en gatos de show, en los persas y en los exóticos, Se sí hace. se cortan las pestañas, las antenitas. Estas de ¿Sí? aquí. Las pestañas. Ah. Sí, sí. ¿Y no les pasa nada? ¿No se tienen problemas después de...? No, ¿No? en realidad no. Conservan los bigotes, que los bigotes, bueno, dan ancho, dan distancia, es lo primero que se acerca. No deberían cortarse, de la misma manera que no deberían cortarse los bigotes de los perros. Vale, Pero cuando vale. vos haces un caniche para show, ¿Sí? rasuras la cara y volas los bigotes. Vale, Los vale, bigotes vale. tienen la misma función en todos los Que... animales. ¿Ok? Los gatos tienen más aún función, porque calculan un montón. No, no es que tienen más función, la función la tienen mucho más activada. Vale, ¿Sí? Calculan distancias, vale. viste que según si el gato está en buen peso, el ancho del bigote más o menos es el mismo ancho del cuerpo. Entonces, si pasa el bigote, Vale. pasa el resto del gato. En los gatos que están obesos, pasa el bigote y el gato queda atrás de Y... nada. claro. Eh, Oye, yo creo que cuando el gato está ancho ya no intenta hacer esas cosas.
Claro, pobre, dice, pasa el bigote, yo paso y queda ahí, frenado. Ay, Sí, volvimos a la zona que no nos gusta, ¿sí? pero de Es momento que, no está diciendo. claro, exactamente. Ay, sí, señor gato. Oh, por favor. Ahí vamos. Ahí vamos con señor gato. Las axilas. La barriguilla. Sí, sí, sí. Así que bueno, Hasta aquí hemos llegado. hasta aquí hemos llegado. Bueno, Nuria, un placer siempre hablar con Igualmente, vos, que siempre terminamos igualmente. hablando de cualquier cosa, mujer. Sí, es que Un día tendríamos que hacer tipo una tertulia de peluquería. transoceánica. Tertulias transoceánicas, catarsis y demás, viste que tendríamos que hacer alguna de esas cosas, Vale, tipo nos tomamos una cervecita o lo que vale. sea, Cervezas de y peluquería. no, yo Ay, ya sé tengo, cómo los llamaríamos. Café con vos, pelo. no sé, vos tal vez lo escuchaste nombrar a Piki Barreira. Eh, Piqué es de Argentina, es un peluquero. La vez pasada dio una clase para, creo que para Pelapel, se Puede llama el ser. canal. Sí, Sí, sí. bueno. Y yo le digo, tenemos que hacer, yo con Vicky me llevo muy bien, me río mucho. Y algún día tenemos que hacer una peluquería y traguitos. O sea, dar una clase de peluquería y terminar la juntada con una barra de traguitos, ¿viste? Digo, no Yo me da apunto. tomar cerveza mientras vas trabajando, no queda No, bien. porque después Eh, sí. sí, no es una buena imagen. Pero sí tendríamos que hacer un evento, yo lo digo siempre, peluquería y traguitos. Y traguitos. O sea, Bueno, puede ser. el último tijeretazo al perro o el último peinadito al gato ya lo haces con una copita en la mano. Bueno, puede ser Terminás así. café, porque igual si no, YouTube nos corta. No me ¿Sabes? Porque digas, ¿sí? hay. Sí, 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 sí. Porque, ¿sabes qué Pero, pasa? Que no digas lo que hay dentro, tú bebé, pero no digas qué hay dentro. Sí, es un bueno, poco. Pero sí, 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 disimulamos algo así. todo, está bien. Yo voy con la taza mía de café y adentro le pongo cualquier Ya cosa. está, le Eh, podemos, sí. Lo que te inspire más. claro. Vale, pues yo No, voy la a fruta pensar puede en dar lo hacer. mismo. Voy a pensar en hacer algo así más. Pero si quiere hacerlo tu amigo y tal, lo hacemos, va, un día de estos. Vamos a hablar con el niño Pique. Bueno, Venga, Nuria, hecho. te agradezco un montón la posibilidad. Espero que tengas un lindo sábado. Yo voy a Igualmente, seguir, voy a terminar con este muchacho y voy a seguir con la sí, señorita. que Y bueno, quedo toca. a disposición de cualquiera que se sume más adelante a este video. Si tienen alguna Ajá. duda, pueden dejar acá las preguntas o me las pueden mandar a mi Instagram. Tranquilos de la vida, en lo que se puede, se aporta para el otro. Ujú. Hecho, muy bien. Pues muchas gracias a Bueno, todos. Gracias a ti, Greta, por haber gracias. participado. Un honor realmente tenerte aquí. Y me ha encantado ver cómo trabajabas con este lindo gato. Bueno, Y que se ha portado genial. Se sí, merece el churpi. Yo lo tengo aquí, ¿eh? sí. Uy, si no te lo mando. No, Te no, mando yo un churpi. tengo algunas golosinas que Va, con aprobación de la familia les doy algún tipo que, bueno, eso también, yo me sigo acordando de cosas. Pueden preguntarle a los tutores de la familia, de los gatos, si le pueden dar algún tipo de golosina o que traigan la golosina de preferencia. ¿Sí? Entonces, generalmente tiene que ser una comida bien apetitosa, algo tipo un paté, y con eso los van premiando, ¿no? Yo te digo una cosa, Durante hay aquí un premio que se llama Churpi, que viene de Japón, que yo no sé qué tiene, pero nos vuelve locos a los gatos. es como una pasta, Es una pasta, sí, es una sí, tiene pasta. droga, Mira, sí. Acá se llaman, es una marca que no me Catit, y acá se llaman Cremix. Eh, yo tengo pues mira, la puerta de la heladera, yo abro abro la heladera, muevo algo y el paquetito hace y tengo a los gatos así. pero Necesitamos. esto yo no sé qué lleva, pero te digo una No, cosa,
Total, Pino total, puente. total. El pino puente. Insertivo. Sí. Yo digo que tiene algo, tiene un componente adictivo. Tienen algo. Porque yo antes les daba tenía los sobrecitos de la marca de alimento balanceado RC. Sí. De Royal, tenía, y un día compré 2 o 3 para darle a mis gatos, pero mordiéndole, devolverme el paquete. Yo les daba un poquitito, como decía en el video, ¿viste? Apretás un poquito y que chupen. ¿Qué? ¿Me robaron? Sí. ¿No los mordieron? ¿Salieron corriendo? ¿Devolverme qué? ¿En serio qué? Bueno, desde ese día eso está, y también es un buen recurso. Uno puede poner en un platito varios puntitos de este premio. Entonces, mientras el gato está entretenido chupeteando, uno puede ir haciendo algunas cosas. Y si no los pueden poner, hay unas como alfombritas que son de siliconas, que se usan mucho para perros que son ansiosos, que se pegan en cualquier superficie. No me sale ahora, stick algo se llama, no me acuerdo. Eso también pueden como embadurnar esa bandejita de silicona, y hace que el gato esté ahí tipo, quiero comerme esto, y uno mientras puede ir, bueno, pegando algún laburo que tal vez el bicho dice, bueno, está bien, me están peinando, no me gusta tanto, pero me están premiando, y así lo ayudamos al gato a asociar también, ¿no? Sí, pero ahora sabes que también lo asocia. Ya te digo, yo ahora esto se lo voy a dar a mis perros, porque ya están aquí, han callado porque han visto que hay esto. Y ahora es como, yo. Bueno, chica, te dejo. Bueno, muchas gracias a todos. Beso inmenso. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Saludos a todos. Gracias. Chao, chicos. Chao. ¿Qué? Muy bien, ¿por dicho? Ya. ¿Vos podés cortar? Estoy cortando yo.